Hubo un entreno que marqué unos cuantos goles y me emocioné mucho, y cuando acabó el entreno me di cuenta que llevaba las botas al revés. Empecé ya a entrenar un poquito más en serio, me acuerdo de la expresión esa de que yo quería volar. Era algo pues peligroso, era poco visto, ¿no? Yo me quedé sin ficha 2 días antes de empezar la liga y me equivoco porque ahora lo veo en perspectiva. Yo me tomaba el fútbol como si fuera un jugador profesional. Y a mí lo que me gustaba era volar en arena y piedrecitas o volar en césped. Subí a rematar un córner en el último minuto y marqué el 2-2. Leo Franco, el portero, estaba Samuel Eto'o, Ibagaza, bueno, pues miticazos de la liga. Los servicios médicos del club, que a lo mejor no podría volver a caminar, evidentemente no volvería a jugar a fútbol. 16, 18 meses hasta que pude volver a jugar. Me salió la opción de ir a hacer una prueba al Cádiz. Ostras, Constancia, club histórico, me apetecía mucho. Salvarse los 4 es prácticamente imposible. Del lado deportivo nos podrían haber echado en el mes 2 de la competición porque no cumplíamos los objetivos, y eso es así. Les hicimos ver que su sueño era jugar en División de Honor, que lo habían conseguido, y que independientemente de la persona que estuviera, era un aprendizaje más para su carrera futbolística. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas and Joc, que nos acompaña Mike. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, de pasar este rato con vosotros, a ver si nos divertimos. Pues cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, empieza en el club del cole, es decir, yo iba a La Salle como alumno y antes de empezar primero ya me apuntaron a la escoleta de fútbol. Y bueno, a raíz de ahí, desde que tenía 5 años hasta ahora, es un no parar. Empezar en la escoleta, pasar a fútbol 5 porque aún no existía el fútbol 7, empezar en fútbol 7 cuando se estrenó la categoría, y en principio jugando con los amigos de clase y del cole. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años? Pues me acuerdo que me lo pasaba muy bien. De hecho, en la escoleta de La Salle hubo en un entreno que yo siempre he sido portero desde pequeñito, y me imagino que nos debieron rotar y poner en diferentes posiciones, y hubo un entreno que marqué unos cuantos goles y me emocioné mucho, y cuando acabó el entreno me di cuenta que llevaba las botas al revés y había hecho aquel entreno con las botas al revés y había marcado goles, y me acuerdo de llegar a casa y contarlo con una ilusión espectacular. Era eso, me lo pasaba muy bien, era algo que servía para divertirme, y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y quién era tu ídolo en aquel entonces? En aquel entonces me acuerdo mucho me gustaba mucho del Madrid Paco Bullo, porque era muy espectacular, era un portero era pequeñito, no era el típico portero que hay ahora de fútbol moderno grande, y me acuerdo que volaba, y yo cuando empecé ya a entrenar un poquito más en serio, me acuerdo de la expresión esa de que yo quería volar. Y luego me gustaba mucho la soberbia que tenía, por ejemplo, Toni Prats, pero bueno, el ídolo en realidad era mi padre. Mi padre jugó hasta los 45 años y yo lo he visto jugar mucho tiempo, y me acuerdo de ir a verlo jugar. No era portero, pero que yo, bueno, quería parecerme a él. ¿Y cómo recuerdas ese salto a fútbol 7 que has nombrado antes? Pues el primer año cuando jugué fútbol 5 fue complicado, porque recuerdo que no jugué ningún partido de titular, y cuando acabó el año me preguntaron en casa si quería seguir jugando a fútbol, y dije que sí, porque a mí me gustaba. De hecho, mis padres tenían un plan B, me apuntaron a judo para ver si no quería jugar a fútbol, y salí corriendo de la primera clase de judo porque no me gustó nada. Así que el cambio de fútbol 5, la verdad que las distancias me iban muy bien, era un campito pequeñito, y cuando pasamos a fútbol 7 lo recuerdo como una novedad para todos los que jugamos en aquella primera temporada de fútbol 7, porque había una línea que era del fuera juego, no se podía pasar, despistaba un poco. Fue divertido, era una categoría y unas distancias que a mí siempre me han gustado mucho. La categoría de fútbol 7, fútbol 8, la verdad es que lo recuerdo con mucha diversión. Ahí, tengo aquí apuntado lo de que te apuntan a judo, ¿cómo fue que tomaste la decisión de que eso no era lo tuyo y que era más? Yo lo tenía muy claro, yo tenía que ir al fútbol, clarísimo, pero es verdad que mis padres, pues en aquel momento imagino que debieron pensar, ostras, pues por si no le gusta vamos a ofrecerle otro deporte. Hice una clase, y a la clase salí asustado y llorando, no quería jugar a aquello, quería jugar solo a fútbol, y bueno, la decisión fue, me imagino que facilísima, porque debía tener, pues eso, 5 o 6 años como mucho. ¿Y en qué momento es que cambias de equipo? Porque aquí pasas al Mallorca, ¿no? Exacto, hice mis 3 primeros años más escoleta en La Salle, y luego con 8 fiché por el Mallorca en fútbol 7, y luego ya los 2 años de Alevín. Fue esa etapa, pues, cuando debía ir a tercero o cuarto de primaria, que pasé de La Salle, del cole, del club de mi clase y de mis amigos, al Mallorca.
¿Y cómo recuerdas esa etapa en el Mallorca que llegas a marcar goles, no? Sí, cuando jugaba en el Mallorca de portero, el primer año marqué un gol de portería a portería, de saque. Es verdad que siempre he tenido saque bastante potente y en algún partido que hacía falta me pusieron de jugador y también salí, marqué 2 goles de delantero. Bueno, ahí yo sí que noté un poco más el cambio de jugar en el cole y pasármelo bien con los amigos a otra cosa. Eso era otra cosa. Es verdad que el Mallorca pues, entrenaba en San Fernando y en el Miguel Nadal, y ya no era salir del cole y quedarme en el cole para jugar con mis amigos, sino que era pues desplazarme a un campo que para mí era nuevo y diferente, el primer contacto también con césped artificial de aquel entonces, que era el del Miguel Nadal, y era todo un poco más serio, por decirlo así. ¿Cómo recuerdas esa etapa más a nivel colectivo? Pues me acuerdo que fueron los primeros entrenamientos específicos que tuve de portero, que en aquel entonces tampoco era algo común, pero allí empecé a entrenar con pues, diferentes porteros del club y de otras categorías, algo que me gustaba mucho. Recuerdo que pese a hacer mucho tiempo, porque yo no soy joven, es decir, ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo que había sesión incluso de vídeo, grababan en vídeo alguna tarea, no me acuerdo de qué manera, pero nos lo pasaban, es decir, no sé si eran en VHS o no se ponían allí a verlo en vídeo, nos hacían incluso apuntes en papel para tener a nivel de técnica de portero lo que se requería. Y sobre todo lo que más me acuerdo es lo que te he dicho antes. A mí lo que me gustaba cuando era pequeño era volar, el estirarme, el saltar, era lo que más me gustaba y era un contexto que me lo ofrecía, la verdad. Y sales del Mallorca para ir al CIDE, ¿no? Exacto. Siendo alumno de la Salle, me fui a jugar al CIDE, que en aquel entonces Salle y CIDE eran 2 potencias a nivel fútbol base muy, muy grandes. No sé si la gente actual se hará una idea de eso, pero ir a la Salle como alumno y jugar en el CIDE era algo pues peligroso, era poco visto, ¿no? Y bueno, coincidí allí con, yo creo que la mejor generación con la que he jugado a fútbol a nivel de jugadores, talento individual. Fueron 3 años espectaculares también. Y bueno, pues lo típico, ganábamos todo, Liga, Copa, Campeonato de Mallorca, de Baleares. La verdad es que fue un salto de calidad, viniendo del Mallorca y pasando al CIDE. Entiendo que a lo mejor ahora gente más joven no lo puede ver así, pero fue un salto de calidad. ¿Y qué recuerdas de esos años a nivel individual y colectivo? Pues allí recuerdo que nuestro entrenador fue Carlos Paniza, y la verdad es que aprendí mucho también a nivel de juego. Es decir, antes el fútbol era diferente en fútbol base, ahora ves más equipos que intentan proponer desde atrás, que salen jugando, eso antes no existía, es decir, no se perdía el tiempo en que el portero iniciara para jugar con sus centrales o que los centrales retrasaran el balón hacia atrás a los porteros, pero me acuerdo que en aquellos años sí que intentábamos jugar más combinativo, por decirlo así. A lo mejor yo no era consciente de lo que significaba eso, pero ahora que soy entrenador me doy cuenta. Y fueron quizás los primeros años en los que veía un sentido al juego. A lo mejor la Salle y el Mallorca pues jugaba más por diversión, pero ahí me di cuenta de que, bueno, la importancia del juego, de estar bien ubicado, de cómo hay que hacerlo a nivel táctico con balón y sin balón, y eran años que además los resultados acompañaban. Es decir, éramos un equipo que ganaba la Liga, ganaba el Campeonato de Mallorca, el Campeonato de Baleares, éramos un muy buen equipo a nivel colectivo y a nivel individual. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Pues me acuerdo que la portería era muy grande, era enorme. Es verdad que yo siempre he sido alto, pero por ejemplo el primer año de Alevines recuerdo que hubo una norma que el córner se sacaba desde el área, es decir, no desde la esquina de córner, sino lo acercaron al área a la que cruza con la línea de fondo. Me acuerdo que en el primer partido, pues no sé si ganamos 20 o 22-0 y marcamos de córner a lo mejor 10 goles. Entonces quitaron esa norma porque es verdad que sacar el córner desde tan lejos en Alevines estaba muy, muy lejos para enviar el balón al área y marcar un gol, pero acercándolo tanto había equipos que a lo mejor tenían jugadores técnicamente buenos o fuertes y era una ventaja descomunal. Entonces recuerdo que los espacios eran enormes. No lo notaba a la hora de entrenar, pero sí que a la hora de jugar recuerdo la sensación esta de estar solo en la portería, porque además he jugado en equipos que atacaban mucho y pasarme minutos y minutos solo en un campo mientras todo mi equipo y el equipo rival estaban en el otro campo y que las distancias eran enormes. Y no te lo he preguntado, no sé si te debes acordar, pero ¿cómo se dio ese cambio del Mallorca al CIDE? Bueno, fue un poco dramático, la verdad. Yo me quedé sin ficha 2 días antes de empezar la liga. Hice toda la pretemporada, pues normal. Yo al final, cuando me fichan de la Salle al Mallorca, después de esos 3 años, yo soy uno de los capitanes del equipo y
2 días antes de empezar la liga me comunicaron que no iba a seguir y pues bueno, intenté volver a La Salle porque era el club del cole, de mis amigos, y ya tenían porteros. Evidentemente no lo entendí totalmente, era pequeño, pero entendí que no me iban a poner a mí para quitar a otro cuando era lo que me había pasado a mí en el Mallorca. Entonces la siguiente opción, supongo que se debieron enterar en el CIDE, Carlos Paniza, que fue el que me fichó, y recalé allí, recalé con la primera jornada evidentemente sin poder jugar porque ya no llegué a tiempo, pero que a partir de la siguiente pues ya fui entrando y jugando y ese cambio fue, la verdad que cuando eres niño y te pasa así, porque al final es un deporte y es un juego, pero hay muchas ilusiones y emociones, y recuerdo pasarlo mal porque al final no lo entendía, sobre todo eso, no entendía en los momentos, el decir, ostras, si he estado hasta ahora y 2 días antes de empezar la liga de repente no sirvo, pues me hubiera gustado saberlo antes, la verdad. Bueno, sales del CIDE para ir al campus, ¿cómo se dio ese cambio? Pues ese es otro cambio un poco dramático. Yo cuando estaba en el CIDE no me habría ido nunca del CIDE, es decir, como te he comentado antes, teníamos un equipazo y yo era alevín, era infantil y ya veía la opción de poder jugar en juveniles al máximo nivel. Antes había una categoría que era la sub-23 y veía esa división de honor como un sueño. Entonces yo veía que teníamos una generación buenísima. El CIDE, había antes un campeonato que era el campeonato escolar, había quedado campeón de España. Yo no lo jugaba con el CIDE porque yo iba a La Salle como alumno y yo veía que éramos una generación muy buena. Entonces yo me veía estando en el club muchos años. Pero bueno, tuve que pasar por una operación de nariz, de tabique, hablé con el club de en qué momento era mejor hacerla, me dijeron que a principio de temporada, la hice a principio de temporada para perderme el mínimo de pretemporada, y cuando empezó la pretemporada pues dejaron de contar conmigo también y se enteraron en Campos. Al final nosotros le habíamos ganado el Campeonato de Baleares al Campos con el CIDE. Pep Sansó estaba entrenando en Campos y me llamó. Yo es verdad que en los últimos años en el CIDE jugaba promocionado, si era infantil B jugaba con el infantil A, debuté en cadetes y bueno, me imagino que el ver que un portero que había jugado y no jugaba era por algo, había pasado algo, entonces me ficharon en Campos. ¿Y en qué momento, cómo recuerdas el salto a juveniles? El salto a juveniles, es verdad que esa época ya... y me equivoco porque ahora lo veo en perspectiva, yo me tomaba el fútbol como si fuera un jugador profesional. Es decir, yo entrenaba y me enfadaba si no salían bien las tareas, si yo hacía algún error, si me marcaban algún gol. Lo vivía muy mal, lo gestionaba muy mal. Yo pensaba que era lo correcto, que se tenía que hacer así y, por ejemplo, en Campos, Pep Sansó fue al final es el entrenador que más me ha marcado, el que más años me ha entrenado, y me acuerdo que él me decía, tómatelo en serio cuando sea un trabajo. No ahora. Y me decía, y cuando sea un trabajo, tampoco te lo tomes tan en serio. Pero yo no era capaz de salir de ese bucle de estoy en cadetes, estoy en juveniles, mi objetivo es intentar jugar al máximo nivel, en división de honor, y que al final es una cosa que no conseguí. Yo no he jugado ni un minuto en división de honor. Ya llegaremos a eso cuando hablemos del San Francisco, pero yo estaba en Campos y jugaba en cadetes y queríamos ganar la liga, el campeonato de Mallorca y el de Baleares, y el siguiente paso era subir con el juvenil autonómica a división de honor para jugar con el juvenil del Campos en división de honor. Mi sueño en aquel momento era debutar en tercera con el equipo. El Campos tenía muy buen equipo y estaba en tercera y mi objetivo era ese. Yo siempre he tenido objetivos altos porque creo que es la manera de progresar. Y el paso ese de cadete a juvenil lo viví como una etapa más en hacerme lo más cercano posible a ser un futbolista profesional, que era mi objetivo. ¿Y cómo recuerdas esa etapa en el Campos? Espectacular. Es decir, a nivel, igual que te he dicho que en el CIDE, a nivel de talento individual, disfruté muchísimo. En Campos, yo creo que ha sido el equipo más completo con el que he jugado. Es decir, jugadores buenos, pero como bloque excelente, ambiente en el vestuario espectacular, a nivel de pueblo también, la gente que nos acompañaba. Aprendí mucho. En esa etapa es en la que yo me doy cuenta que voy a querer ser entrenador. Es decir, a partir de cadetes empiezo a apuntarme todos los entrenos que hago, a analizar pues, cómo marcamos más goles o cómo nos marcan más goles, y desde que soy cadete y estoy allí en Campos, supongo que a raíz de compartir pues, eso con Pep Sansó, que para mí ha sido un referente, pues la sensación de estar en un equipo, yo tenía la sensación de estar en un equipo profesional, que evidentemente no lo es, ni mucho menos, pero se nos cuidaba mucho. Es verdad que había un equipo en tercera, un primer equipo, pero al cadete y al juvenil se nos cuidaba muchísimo, no nos faltaba de nada, y el ambiente que yo viví allí
Ahora con el tiempo es un ambiente que añoro mucho porque era una etapa cadete y juvenil, pero yo me lo tomaba porque me lo hacían tomar así también de la manera más profesional. Es una época espectacular en mi vida y creo que también sacaron de mí el máximo potencial en esos años de campos. ¿Y todo esto era en campos de tierra? Campos de tierra. En campos estrenamos el campo de césped artificial contra el Barça. Contra el Barça juvenil. Es decir, vino el Barça juvenil, División de Honor, a jugar a campos y estrenamos allí el campo. Es verdad que los años de campos también yo creo que hicimos muy buena piña y hubo mucha cohesión, porque como nos hacían el campo, pues estuvimos entrenando en Villafranca, estuvimos entrenando en Santañí, estuvimos entrenando en Chassalinas, y como equipo nos movíamos mucho, es decir, íbamos juntos a los campos y pasábamos muchas horas juntos, muchas. Sí, era todo en campos de tierra, en el CIDE en campos de tierra, en el Mallorca en San Fernando eran campos de tierra, el año o los 2 años del Miguel Nadal era césped, pero era aquella moqueta como con sal mineral que quemaba muchísimo, pero toda mi etapa de fútbol base, de fútbol formativo es en tierra, son campos de tierra. ¿Cómo recuerdas ese cambio de pues imagínate, tierra a césped? Sí, a mí lo que me gustaba era volar en arena y piedrecitas o volar en césped, que el césped de antes no tiene nada que ver con los de última generación que hay ahora. Pues yo me acuerdo de disfrutar muchísimo, es decir, entrenos donde el campo estaba regado o llovía, pues pasar de estar lleno de barro, porque acababas marrón, o pasar a una superficie así, pues el cambio, claro. Por eso yo creo que todo eso influía a esa manera que tenía yo de tomármelo de súper profesional, ¿no? De decir, ostras, he pasado de un campo de tierra a uno de césped artificial, ya me parezco cada vez un poquito más a esos que veo yo por la tele que a los que me quiero parecer. Entonces, el paso, recuerdo que a partir de amateur, sobre todo, porque después de campos yo fui al San Francisco y también Son Fuster era un campo de tierra, pero esa primera toma de contacto fue chula también, fue chula. ¿Y cómo se da tu fichaje por el San Francisco? Pues se junta una serie de factores. Al no poder... antes había una liguilla para jugar el ascenso a División de Honor, es decir, no subía el primero de autonómica. De hecho, había el primer año que yo jugué en juvenil 2 grupos de autonómica y creo que eran los 3 primeros, se enfrentaban a Menorca e Ibiza, hacían una especie de liguilla, los 2 campeones de grupos se enfrentaban otra vez entre ellos y el campeón subía. O sea, era complicadísimo. Recuerdo que mi generación del CIDE, en el primer año que yo estoy en juvenil, juega la final y la pierde, creo que contra el Playas de Calviá, y sube el Playas de Calviá. Y el segundo año, en vez de hacer 2 grupos, creo que hubo 1. Juega también la final contra el CIDE contra el Baleares y sube el Baleares. Y el último año se hace también la liguilla y como San Francisco subimos nosotros la final contra el CIDE. Es decir, lo que yo te comentaba cuando era infantil, que yo veía que ese equipo es que era muy bueno y que tenía unas generaciones muy buenas detrás y buenos entrenadores. O sea, que el CIDE estaba, aparte de Carlos Paniza, Pablo Roca, estaba Carlos Martínez, Quique Buendía, que en paz descanse. Era espectacular, era un nivel muy bueno y al final yo nunca tuve la oportunidad mejor dicho, surgió la posibilidad de irme al Playas de Calviá en División de Honor cuando yo estaba en el campus. Al final no se llegó a un acuerdo porque, claro, para dejarme a mí salir el campus quería un portero que lo cediera o el Playas o el CIDE o algún equipo de los que estaban arriba. No se dio, me quedé otro año en campus y en ese último año mío de juvenil en campus, Pep Sansó también se fue al San Francisco. Y yo pensaba que me iba a quedar sin equipo. El último año de juvenil, de hecho, no seguí en campos porque no estaba Pep y no quería seguir. Y me quedé sin equipo. Entonces hubo una llamada de Pep que me dijo, te voy a tener que fichar porque ningún portero quiere venir porque dicen que vas a venir tú. Y yo no tenía equipo. Fue un fichaje súper tardío. Me acuerdo que pasé un verano de pensar que no iba a jugar más o que no iba a tener un equipo puntero. Y al final el paso de campos a San Francisco se dio así por ese motivo. Y vivís un ascenso, ¿no?, a División de Honor. Espectacular también. De lo más bonito que he vivido a nivel fútbol, hicimos una primera vuelta espectacular. Éramos un equipo súper sólido, éramos unas máquinas de saber lo que teníamos que hacer en el campo. Un equipo también que combinaba pues, jugadores ya de tercer año, veteranos, con gente joven que tenía muchísimas ganas y talento. Y después de esa primera vuelta es verdad que nos desinflamos un poquito, empezamos a perder posiciones. Como te digo, era un grupo solo, quedó campeón de liga creo que el Mallorca Juvenil B, segundo quedó el CIDE y hasta el final la tercera plaza, que era la que daba acceso al playoff, nos la jugamos el Ferriolense y nosotros.
Ferriolense, que es un equipo en el que luego yo jugué en tercera división. Por ejemplo, estaba Chema, que ha sido compañero mío el año pasado en el Baleares, y era un equipazo, pero espectacular. Y en la última jornada de liga, de fase regular, el CIDE juega contra el Ferriolense, y si ganaba el Ferriolense se metía en liguilla. Y nosotros jugábamos en el campo de la Peña Raval, que tenía que ganar para salvarse. Y ganó el CIDE y ganamos nosotros. Entonces no se metió en la liguilla el Ferriolense y creo que descendió, si no recuerdo mal, la Peña, que también tenía un muy buen equipo. Y se hizo una liguilla, ¿vale? Se accedió a una liguilla. La liguilla tiene tela, tiene historia, porque al final en esa liguilla son 6 partidos contra la Peña Deportiva, con jugadores que han jugado en segunda B y en segunda ref. Es decir, la Peña Deportiva fue escandaloso el equipazo que tenía, y el San Luis de Menorca. Entonces al final jugamos CIDE, San Francisco, San Luis y la Peña Deportiva. En la liguilla son 6 partidos. En el tercer partido en casa, perdiendo 1-2 con el CIDE, subí a rematar un córner en el último minuto y marqué el 2-2. Entonces, igual que te digo que ascender fue espectacular, ese momento también es uno que no se me va a olvidar nunca, porque al final eran mis excompañeros, yo me tuve que ir sin querer de aquel club y encima les marco un gol en la fase final, fue espectacular. Y seguido nos fuimos a jugar a San Luis, y en un partido bastante raro y bastante condicionado un poco por el arbitraje, nos pitaron 3 penaltis en contra, y en el partido paré 2. Ganamos 1-2, y recuerdo también la sensación aquella de... como equipo en ese momento nos sentimos invencibles, ¿no? No por mí, evidentemente, pero hostia, decíamos, teníamos un partido perdido y lo hemos empatado con un gol del portero, nos hemos ido a Menorca y nos han pitado 3 penaltis en contra y hemos parado 2. Yo creo que aquello nos dio un subidón a todos, y creo que nos debían faltar 2 partidos por acabar la liguilla, y el último fue en el campo del CIDE contra el CIDE, que bueno, nos bastaba el empate y evidentemente empatamos 0-0, nosotros no nos expusimos y el CIDE se expuso con todo. Y sí que es verdad que la última jugada es un tiro de... Bueno, eran 2 amigos míos al final, Alex. Le hice una parada abajo, pegó en el palo, se quedó el rechace muerto, me levanté, que yo siempre he pensado que aquella acción había sido fuera de juego, y en el rechace lo volví a parar, salió a córner y ahí acabó el partido. Me acuerdo girarme en la portería, porque había gente que detrás de la portería en el campo del CIDE había entrado dentro del campo celebrando el gol, y darme la vuelta y encontrarme gente dentro de que estaban celebrando el gol y aún no había sido gol. Es decir, había hecho la primera parada, la vi en vídeo repetida aquella, y la verdad es que es espectacular, y la sensación que tuve en aquel momento era de haberme hecho enorme. Es decir, era un gol cantado que conseguí taponar como si fuera un muro, sacaron el córner, se acabó el partido y subió el San Francisco a División de Honor. Como has dicho, marcas un gol de cabeza. ¿Qué se te pasó en ese momento por la cabeza? Buah, se me pasó correr. Es decir, me acuerdo de marcar el gol. Yo, en el momento en el que rematé, sabía que entraba. Es decir, es verdad que yo cuando subí a rematar córner, porque no es el primero no fue el primer gol que marqué, en Campos también marqué un gol en el último minuto subiendo a rematar un córner, era algo que se me daba relativamente bien, por decirlo así, por ser portero. Recuerdo rematar y girar el cuello y salir corriendo hacia el jugador que había sacado el córner, porque sabía que iba a entrar, y me acuerdo de casi ni ver cómo entraba el balón. Rematar, girarme, ir hacia el córner y que mis compañeros se me tiraran encima, que viniera al banquillo, que entrara gente. Fue una sensación chula. Por suerte, como portero la he vivido unas cuantas veces, y es algo no habitual. También es verdad que viene un poco determinado porque yo en el cole siempre jugaba de jugador. Es decir, en los patios, en el recreo, me gustaba mucho jugar de jugador, y de hecho a veces coincidía con amigos luego en partidos y me veían de portero y se extrañaban, como diciendo, pero si tú juegas de jugador en el cole y lo haces medio bien. La verdad es que se me daba bien, quizás por eso, porque jugaba mucho tiempo de jugador y luego por las tardes evidentemente hacía mis específicos de portero, pero todo el tema de juego de pies, de desplazamiento, de todo esto, era una cosa, no sé si innata o que la trabajaba así de manera inconsciente, que luego, pues bueno, como te he dicho, he marcado goles de cabeza, he marcado goles de saque de portería, era algo que me ponían de delantero y tenía ocasiones, era algo poco habitual, pero que para mí era divertido, yo me lo tomaba con diversión. Y cuando paras esos 2 penaltis, ¿cómo es ese momento? Me acuerdo mucho de, bueno, el primero vivirlo como un penalti normal, es decir, nos pitan un penalti en contra, primera parte, adivino el lado, lo paro, que yo es verdad que eso solía adivinar mucho los lanzamientos, no sé por qué, pero tenía esa intuición, no me fijaba en el pie de apoyo ni en la carrera, intuía dónde podía ir y ahí me lanzaba. Nada más empezar la segunda parte, ya con 0-1, nos pitaron el segundo y nos lo marcaron.
me cambié de lado, es decir, me tiraron los 3 penaltis al mismo sitio y yo en el de en medio me cambié de lado. Nos empataron el partido, conseguimos marcar el 1-2 y recuerdo cuando nos pitan el último penalti, las caras de mis jugadores, de mis compañeros, de tranquilidad. Es decir, estaban mirando, de hecho había jugadores que estaban colocados en medio campo como esperando a que parara y siguiera el juego. Y recuerdo también que en San Luis, esto supongo que lo puedo contar, tuve detrás de la portería a un señor diciéndome de todo el partido. Todo el partido. Bueno, barbaridades. Con un niño pequeño al lado, supongo que sería pues, o su hijo o un niño de San Luis que estaba viendo el fútbol. Recuerdo parar el tercer penalti y cuando el ataque se fue hacia el otro campo, pues girarme, ir hacia la portería y ver cómo entraba en el campo y asustarme. Y me dio la mano y me dijo, no te puedo sacar de quicio, así que me voy. Y se fue del campo. Y una sensación un poco de estupefacción, ¿no? Es decir, el hecho de parar penaltis es una cosa que es verdad que siempre se me ha dado medio bien, en tandas de penaltis, en partidos, pero aquel día lo que vivimos fue divertido. Vale, y no sé si ahora me he liado de años, pero ¿estás en el Mallorca luego? De ahí, o sea, de juvenil autonómica, yo paso directamente al Mallorca segunda B. Es decir, me salto todas las categorías que hay y por haber. Paso de un campo de tierra en Son Fuster y pues, los recursos que tiene cualquier club de Palma y de fútbol base normales, a ir a Son Bibiloni, que bueno, yo cuando había estado de pequeño en el Mallorca pues era Miguel Nadal o San Fernando, un campo normal de fútbol, y pasamos a una ciudad deportiva. Era el primer contacto que tuve con lo que te venía diciendo un poco antes de sentirme lo más profesional posible, que era lo que yo quería cuando jugaba. Es verdad que quería sentirme bien y divertirme, pero siempre había un puntito de intentar, ¿por qué no?, retarme a llegar a lo máximo posible. Y sí, pasamos de ese año de juvenil. Es verdad que en los últimos años de juvenil el Mallorca intenta repescarme 2 veces, pero yo les digo que no, porque al final yo lo que quería era jugar. Es decir, a mí lo que más me gustaba y me llenaba era jugar, evidentemente entrenar también, pero yo no quería volver para compartir minutos o para no ser importante. Aparte de que pues a lo mejor aún llevaba dentro ese dolor como niño de decir, ostras, cuando yo estaba aquí y era capitán nos servía, y ahora que más o menos las cosas van bien, sí. Entonces, durante 2 años no, es verdad que consiguieron que fuera a hacer entrenamientos específicos de porteros allí, que es una cosa que es habitual. Yo entrenaba con mi equipo, pero una vez a la semana iba a hacer un entrenamiento de porteros con sus porteros. Bueno, nada, lo veía como algo normal, sin ningún tipo de expectativa. Y cuando acabo juvenil, es verdad que yo podía elegir entre Manacor o Constancia, que son los 2 clubes de tercera que más se interesaron, pero cuando vino esta propuesta de poder ir a un segunda B, que pues, bueno, al final es como ahora un primera ref, es decir, cuando estás en una etapa juvenil nacional y de repente te sale esta posibilidad, no me lo pensé mucho. Me acuerdo de hablarlo en casa con mis padres y asumir que era algo que quizás era demasiado grande en cuanto a distancia entre juvenil nacional y segunda B, pero que por lo menos lo podíamos probar. Y así lo hice. Al final firmé contrato de año +1 y empecé a entrenar con el filial del Mallorca. Y llegas a entrenar con el primer equipo, ¿no? Con Luis Aragonés. Yo con el Mallorca, en amistosos evidentemente sí, pero en partido oficial no llegué a jugar. Fue otra vez una de esas cosas amargas que me ha pasado con el Mallorca. La semana que empieza la Liga, mi compañero de portería era Miguel Ángel Moyá, que además es de mi generación, espectacular, es decir, aprendí muchísimo de él y es que tenía todo lo que tenía que tener un portero para llegar a ser profesional. Lo veías ya cadetes y juveniles y alucinabas. Y jugaba el Mundial, creo que era Mundial Sub-20 en aquella época, y él estaba seleccionado con la selección española, que era espectacular. Y el otro portero que había, tercer portero, era un portero argentino que venía de Boca Juniors, pero no tenía transfer o papeles para poder inscribirlo en la federación, en las fichas. Y me comunican a mí lo mismo, el jueves o el viernes antes del partido, que no me van a convocar y que creo que no me hicieron, o que me dijeron que no me iban a hacer ficha o que no me iban a presentarla para que no jugara. Imagínate el varapalo, ¿no? Yo venía de ser jugador importante en juveniles, en cadetes, de jugar en buenos equipos y de disfrutar, tener la opción a lo mejor de jugar en Manacor o en Constancia, que era... Al final yo sabía que no iba a jugar en esos equipos porque era un portero joven, pero el poder estar en un equipo de tercera bueno, que me diera la oportunidad de crecer, a verme titular contra el Español B esa semana y que me dijeran que no iban a contar conmigo.
En ese periodo, octubre, noviembre, pues al final yo era uno de los porteros más que entrenaba con el equipo y en uno de esos entrenamientos que a veces necesitan un sparring, pues me tocó a mí ir de sparring con el primer equipo, evidentemente contentísimo. Leo Franco, el portero, estaba Samuel Eto'o, Bagaza, bueno, pues miticazos de la liga. En ese entreno, el míster Luis Aragonés, pues tuve un dolor un poco extraño en la espalda, en espalda y cadera, nunca había sentido un dolor así. Acabé el entreno, evidentemente no me iba a retirar, es decir, o sea, entrené a muerte ese día como si no hubiera mañana, pero recuerdo que al día siguiente no podía casi ni caminar. Me dolía muchísimo, al final, pues bueno, el dolor era un dolor ciático, era un pinzamiento a nivel de columna vertebral, vértebras que se habían movido. Es verdad que yo en aquel momento no lo relacioné, pero yo en la fase de ascenso de juvenil autonómica con el San Francisco, antes de un partido se me salió una vértebra de sitio, me quedé pinzado, se me había movilizado una vértebra, me la consiguieron colocar y medio doblado pude ir al partido, dopado o infiltrado como sea, pero conseguí jugar sin dolor y quizás a lo mejor pues eso, no sé, a lo mejor al subir el nivel, al final yo siempre pienso, y cuando he sido ya entrenador y he estado en contacto con chicos juveniles que dan esos saltos al fútbol profesional, que cuando hay una diferencia de nivel tan grande y empiezas a entrenar a un ritmo superior a lo mejor al que puedes tolerar, el cuerpo responde y se manifiesta pues normalmente con lesiones, o no te adaptas, o al final el ritmo te come y eres muy rápido y pareces peor jugador de lo que eres. Pues yo recuerdo en esa época eso, ese pinzamiento en la espalda que al final derivó en una lesión que al final me tuve que operar. Fue una hernia discal con 18 años. También fue un proceso feo porque aparte de una lesión que nunca es agradable, bueno, el club se desentendió de la lesión, de la operación, del postoperatorio, del preoperatorio. Es decir, me dejaron con contrato incluso, que yo no sé cómo acepté aquello. Me dejaron un poco de la mano de Dios y me lo tuve que gestionar yo todo. A través de contactos y de buenos amigos, pues mi doctor era el doctor del Barça de balonmano, que era un especialista en espaldas, y estuve haciendo un tratamiento conservador con él para no operarme porque era muy joven y él me decía que no quería operar a un chico tan joven. Y después de meses intentando que el tratamiento conservador llegara pues a una mejoría y no la hubo, decidí operarme y me operé aquí en Mallorca con un especialista de top en España que tenía aquí consulta. Y bueno, fue una temporada bastante oscura para mí, ya no solo en lo deportivo, sino en lo anímico, en lo emocional. Es una temporada que me hizo mucho daño por muchos motivos, y sí que es verdad que luego forjó un poco mi carácter. De hecho, me llegaron a decir los servicios médicos del club que a lo mejor no podría volver a caminar, evidentemente no volvería a jugar a fútbol. Bueno, todo esto sin realizarme ninguna prueba. Es decir, todo esto, las pruebas y todo lo demás lo hacía yo por mi cuenta fuera de los servicios médicos, porque veía que el panorama que me pintaban no correspondía con lo que yo tenía o con lo que yo quería a lo mejor conseguir. Así que, bueno, fue una temporada complicada, pero que sí que es verdad que me sirvió mucho a nivel, bueno, ahora que se habla mucho de la resiliencia, ¿no? Es decir, me pusieron barreras y trabas y obstáculos y lo que hacía era tumbarlos o buscar la manera de encontrar el camino para seguir avanzando. ¿Y cómo fue ese proceso de operación y de recuperación? Pues fue larguísimo. Yo, ahora que hay jugadores o jugadoras, por ejemplo, que entreno, que se rompen cruzados, meniscos, y a lo mejor están 9, 10 meses, 12 meses sin poder volver a jugar. Yo recuerdo que fueron 12, no sé si fueron 16, 18 meses hasta que pude volver a jugar. Fue durísimo. Recuerdo sesiones interminables de rehabilitación. Al final la clínica me podía dar una hora y media de rehabilitación al día, pero yo hacía 10 horas de rehabilitación por mi cuenta. Me apunté a una piscina, me apunté a un gimnasio, me iba a correr, sesiones de fisio extra de las que me podía dar la clínica. Y todo era para demostrar y demostrarme que sí, que yo podía volver a estar bien, podía volver a jugar, que evidentemente no me iba a quedar cojo. Es decir, que todo el escenario que me habían planteado, pues tan desolador, no lo aceptaba, no lo abrazaba. Y recuerdo que fue una época, es verdad que la de lesión y operación fue mala, pero la de recuperación fue de crecimiento. Al final yo lo contemplé así, pero claro,
Estamos hablando de año y medio hasta poder volver a jugar. Y ya cuando vuelves a jugar no es en el Mallorca, ¿sí? No. Ahí me había acabado el contrato. Ferriolense, ¿no? Evidentemente el Mallorca tampoco quiso hacer efectiva el año prorrogable, normal, al final era un jugador lesionado. Y así como había ido siendo un jugador con contrato, bueno, pintaba un poco raro que me repescaran. Es verdad que el Ferriolense en aquella época era un club... parecía una especie de filial del Mallorca, ¿no? Tenía muchos jugadores que habían estado en etapa juvenil en el Mallorca y que acababan allí. Éramos un equipo súper joven. Nos entrenaba Juan Madarder, que también solo lo tuve aquella temporada y fue muy inspirador. Fue espectacular todo lo que aprendí con él. Y éramos un equipo muy joven, muy divertido. Nos lo pasábamos muy bien entrenando. Nos exigían a muerte, pero nos gustaba mucho. Y yo antes de volver a debutar con el tercera, porque yo estaba en plantilla en el Ferriolense de tercera, acordamos empezar con el filial para poder coger minutos. Se me hizo ficha de B y empecé a coger minutos con el filial. Evidentemente fui convocado alguna vez con el tercera, pero yo lo que necesitaba era jugar, que era lo que quería. Y es algo también de lo que me enorgullezco, porque muchas veces ahora en este fútbol moderno, donde todos los papás y las mamás quieren que sus hijos jueguen en el A de tal equipo, de tal categoría, porque si la división de honor, porque si no sé qué, la autonómica. Yo me acuerdo que me ofrecieron la opción de hacerme ficha de B y jugar con el B, y vamos, ni me lo pensé, porque yo lo que quería era jugar. A mí me daba igual la categoría, el rival, yo lo que quería era jugar. Y sí que es verdad que después de un mes de volver, me salió la opción de ir a hacer una prueba al Cádiz B, al filial del Cádiz, el año en el que el Cádiz sube a Primera División. Te estoy hablando de hace muchísimo esto, David, es decir, que debe ser 2003, 2004 debía ser esa época. Y el primer partido, evidentemente no es oficial, pero que juego así ya de verdad a un nivel bueno, es filial del Cádiz contra primer equipo del Cádiz. Yo creo que es el partido que más veces me han chutado a puerta. O sea, perdimos 5-0, pero yo qué sé, a lo mejor hice 20-25 paradas. Fue descomunal el nivel de acoso que sufrió el filial del Cádiz y yo en lo particular. Era un equipazo del Cádiz, que es un equipo que luego subió a Primera División sobradísimo, y me acuerdo que acabó el partido, el portero del Cádiz, Armando, que jugó en el Athletic Club, me vino como a dar la enhorabuena por el partido que había hecho. Yo estaba alucinando, ni me lo creía, porque hacía muchísimos meses que no jugaba un partido a esos niveles. Y siempre decía, ostras, desde el último partido que he jugado, del ascenso a División de Honor, a el siguiente así potente que sea este, pues, bueno, lo que te he comentado un poco antes, ¿no? De no vas a poder volver a caminar, no vas a poder volver a jugar a fútbol, no vas a llevar una vida normal. Aquel día pues no cabía en mí, era espectacular. Es verdad que la idea con la que fui a probar a Cádiz era quedarme en el filial dinámica primer equipo, pero al final no superé la prueba. Es decir, y no me lo achaco ni a mí ni evidentemente a ellos, que estamos hablando de que hacía muchísimo tiempo que no jugaba. Seguramente no era ni mi mejor versión ni me acercaba, pero en el momento en el que me dijeron que no y ya pues decidí a volver para Palma, surgió la opción de quedarme en un equipo de tercera de allí. No era filial del Cádiz, pero era estos típicos equipos que son convenios, que al final pues siempre hay traspaso de jugadores. Y lo pensé muy poco, la verdad. Es decir, pensé, quedarme aquí en Cádiz en un equipo de tercera o volver a Mallorca. Yo estaba estudiando porque, claro, cuando me fichó el filial del Mallorca, no dejé justo había empezado la universidad, no la dejé, pero con la lesión, yo estudié Magisterio de Educación Física, no podía hacer ninguna clase práctica. Entonces me tiré todo un año en blanco. El año siguiente tenía muchísimas ganas de retomar los estudios, y en mitad de ese año me surgió la opción de quedarme en Cádiz, volver a dejar los estudios, y prioricé muchas otras cosas más con el corazón que con la cabeza, casi, porque al final, pues no sé, si me hubiera quedado allí, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor habría jugado en tercera en Cádiz y luego habría vuelto aquí, o no, o a lo mejor al final los jugadores mallorquines, si no salimos de aquí, es muy difícil hacer carrera aquí, y ya no te digo vivir del fútbol, pero convertirte en futbolista, que a lo mejor es un poco la espinita que yo llevo clavada, ¿no? Al final yo soy una persona que ha jugado a fútbol en muchos equipos y en diferentes categorías, pero yo no me he sentido futbolista porque al final no he tenido una carrera de futbolista. Es decir, sin menospreciar evidentemente a nadie, pero lo que yo haya podido jugar en tercera o en preferente, pues para mí eso no es ser futbolista. Además, al menos con las expectativas que yo tenía cuando era pequeño, ¿no? Con esa ilusión de decir, ¡guau! Lo máximo para mí era ganar el Mundial y levantar la copa. O sea, ese era mi máximo, yo apuntaba a eso. Y evidentemente me quedé muy, muy lejos, ¿no? Bueno, mi generación es campeona del mundo. Al final,
Pues yo qué sé, no sé si la decisión que tomé fue la correcta o no, creo que en ese momento era la que tenía que tomar, volví a casa, seguí en el Ferriolense y es verdad que no acabo la temporada en el Ferriolense porque en el Sóller, el portero que había, Pedro Picazo, que además es buen amigo mío, se lesionó de la espalda, la misma lesión que había tenido yo en el Mallorca, él con unos años más que yo, y firmé por el Sóller de tercera división lo que faltaba de temporada en esa temporada. Bueno, ¿y cómo va ese año entre el Ferriolense y el Sóller? Bueno, al final, otro de los objetivos que yo tenía también cuando era pequeñito era jugar en tercera división y con el Sóller lo cumplo. Es verdad que es un año complicado, el Sóller en la primera vuelta hace una muy buena temporada, está en puestos de playoff para subir. Uno de los jugadores, por ejemplo, era José Contreras, el míster del Andratx. Estaba el padre de Jaume Tobar de central también. Era un equipazo. O sea, incluso en momentos me sentía muy fuera de lugar. Toni Cantos, que ha sido un goleador histórico de la tercera división, a veces los miraba y decía, ¿qué hago yo aquí? Es decir, yo que estaba en un juvenil hace nada, que me ha fichado el Mallorca, han pasado muchas cosas y de repente estoy aquí en un vestuario que tenían una calidad espectacular, pero que es verdad que en la segunda vuelta el equipo se desinfla. Yo juego, pero alterno con el portero que había de allí del pueblo, de Sóller, y me imagino que al final el hecho de alejarles del objetivo de ascender, pues apostaron por gente de la casa, que también pues algo lógico y normal. Yo dejé de jugar, al final yo era el portero joven que venía, fichaje, venía un poco a suplir a una leyenda como era Pedro Picazo. Entonces, bueno, acabó la temporada y recibí una oferta de renovación por parte del Sóller, pero yo sabía que no era quizás ni lo que ellos querían ni lo que yo quería. Es decir, no me creí mucho que tuvieran ganas de que siguiera porque al final, pues no sé, no acabó la temporada como a mí me hubiera gustado y decidí renunciar. Es decir, me quedé sin equipo durante unas semanas o algún mes. Y fiché por el Soledad Paguera, o sea, cambié de equipo, pero es un equipo que se fusionó y adquiriendo una plaza de preferente a tercera división, compitió en tercera división y ese también fue un año complicado. Empecé jugando con Paco Esteban de míster, la verdad es que con buenas sensaciones, después dejé de jugar. Claro, éramos un recién ascendido equipo que además fusionaba dos equipos con jugadores de diferentes clubes. No había a lo mejor esa esencia de bloque, que es una cosa que a mí pues siempre me ha gustado tener. Y es el primer año que estoy en un equipo y no acabo la temporada. Es decir, cuando llegó Navidad no me llenaba, no veía tampoco una trayectoria y yo es verdad que soy una persona, lo has visto, al final he cambiado mucho de equipo y por diferentes motivos, es decir, porque yo me haya encontrado mal, porque un club me haya decidido echar o prescindir de mí y en aquel momento sentí que no me llenaba lo que estaba haciendo y decidí pues el último tramo de febrero a junio dejarlo. Dejé, me centré mucho en los estudios, me saqué un posgrado, empecé a realizar proyectos a nivel de universidad que después pues, me han hecho crecer mucho a nivel personal y al año siguiente evidentemente no tenía ninguna oferta de tercera división, tampoco me preocupaba porque al final quedé un poco desencantado desde mi paso por segunda B hasta ese momento porque todo lo que yo veía de esencia, de equipo, de unión, de grupo, pues cuanto más te acercas a lo profesional, más duro es, más frío es. Evidentemente habrá excepciones, ¿eh? Yo a lo mejor me encontré con situaciones y a lo mejor anímicamente en esos momentos no estaba a lo mejor que toca, pero la percepción que yo me llevé no fue buena, entonces al final recalé en el Felanitx de preferente con Julián Ronda, que también fue una persona que me ayudó mucho y a la que echo de menos porque, bueno, tanto en Felanitx como en Calviá compartí con el vestuario y era un fenómeno. Julián era un fenómeno y me fichó para el Felanitx con la intención de subir. Era un proyecto que tenían allí. Yo, la verdad es que soy de Palma, pero he jugado en Campos, he jugado en Sóller, he jugado en Felanitx. Es decir, a mí coger coche e irme a jugar a otro municipio no me importaba porque además lo veía como una oportunidad de conocer gente nueva y soy una persona que me gusta mucho esa parte social del fútbol y los años de Felanitx también son
excepcionales. Yo creo que los últimos años míos, después de ese desencanto un poco con la tercera división, no con la tercera división, sino con lo que yo me encontré en ese momento, los últimos años, tanto Felanitx como Génova, como Calviá, son espectaculares. Son de grupos humanos de 20 sobre 10, de no conseguir nunca el objetivo, es decir, de no subir a tercera, pero da igual, es decir, entrenar lo mejor que podías, con las condiciones que tenías, con un grupo de amigos. Hay gente con la que aún tengo amistad de esos años. La verdad es que el paso a Felanitx fue muy bonito y al final es verdad que no se consigue el objetivo grupal, pero por ejemplo estando en Felanitx esas 2 temporadas y media recibo la opción de ir al Constancia otra vez y como reengancharme a tercera. Puede parecer que a lo mejor me lo tomo como, venga, la última oportunidad, pero realmente no me lo tomé así. Me lo tomé como, ostras, Constancia, club histórico, me apetecía mucho. Fue una decisión dura porque sé que al Felanitx pues, le hacía daño, que al final yo era su portero titular y los dejaba tirados a mitad de temporada, pero ellos mismos me animaron a aceptar y la verdad es que se lo agradecí mucho y aún les agradezco el gesto. Y luego que nos entrenaba Carlos Martínez, es decir, al final el hecho de haber cambiado tanto de equipo me ha permitido conocer entrenadores top y al final, pues al principio tú me preguntabas por mis ídolos, pues evidentemente me han gustado muchas figuras profesionales y a todo el mundo pues les gustan jugadores o entrenadores importantes, pero yo la suerte que he tenido creo que es que me he juntado con de lo mejor que hay aquí en Baleares y he podido aprender. Evidentemente hay muchos más que no he podido o no he coincidido con ellos, pero he tenido muchísima suerte. Al final, Pep Sansó, Juan Madarder, Carlos Martínez, en fútbol base Carlos Paniza, Julián Ronda, que nos entrenó en Felanitx. Mi última etapa con Alfonso Ruiz en Génova también me encantó y aprendí mucho y es a otro de los entrenadores a los que tuve que dejar tirado. Pues no me lo tomé como la última oportunidad para estar en un tercera. No, aproveché el momento, disfruté, fui allí. Es verdad que compartía portería y íbamos alternando los 2 porteros y en eso Carlos Martínez también fue claro. Yo iba, pero no ni para ser titular ni para ser suplente, el que se lo ganara jugaría y al final, pues bueno, disfruté también de esa temporada. ¿Y cómo fue ese año medio año, ¿no? Sí, media temporada en Constancia, pues bueno, volví a esa exigencia de entrenar un poco mejor, con mejores condiciones, con mejores jugadores, con mejores rivales. Disfruté mucho porque al final yo lo que te he dicho también, ¿no? El hecho de cuanto más se acercara a lo profesional más me gustaba, es decir, que me gustaba mucho la parte de diversión del fútbol, pero me hacía muy feliz o me reconfortaba mucho el poder vivir pues, en un vestuario lo más profesional posible cuando estás en un equipo de tercera o de segunda división B. Entonces, a nivel de compañeros, a nivel de poder entrenar en el estadio con césped natural, pues era un plus. Eras un equipo que pues, intentaba dominar los partidos. En aquella época el Mallorca B jugaba en tercera. Recuerdo jugar contra el Mallorca B, que para mí fue esa venganza particular, ¿no? De decir, vamos a jugar contra el Mallorca B. Bueno, pues me acuerdo de que fue una temporada complicada también por eso. Al final eran muchos cambios para mí y yo era una persona atrevida y decía que sí a lo que creía que podía ser un reto para mí, pero al final todo eso desestabiliza y adaptarse es una de las cualidades que yo creo que tengo. Creo que soy una persona flexible y que me adapto a diferentes entornos, a cómo se hacen las cosas en diferentes sitios y es otra experiencia que me llevé a la mochila. Al final tengo una mochila enorme, llena de cosas buenas y malas, pero creo que todas esas me han ayudado a lo mejor a ser ahora como soy, a ver la vida como la veo y luego ahora la parte esta de técnico y de entrenador, pues afrontarla como la afronto. Y bueno, tengo aquí apuntado que marcas un gol de portería a portería. Eso fue en Felanitx. En Felanitx, en Sant Llorenç, hice un saque. Es verdad que el campo de césped de Sant Llorenç en aquella época era de estos muy cortitos que patinaba mucho el balón y recuerdo hacer un saque y que botó y pasó por encima del larguero. Y dije, ostras, tengo que medir un poco más la distancia, ¿no? Y en el siguiente, pues lo mismo, pegó bote y entró. Y o sea, yo me di cuenta que había marcado gol porque vino el equipo a abrazarme a celebrarlo. Yo pensaba que había pegado en la red de detrás de la portería. Sí, fue curioso. Es otro de... Yo creo que ese debió ser mi último gol, si no voy mal, porque es verdad que luego con el Génova y con el Felanitx en algún partido también jugué no, con Calviá jugué de delantero, esto de quedan tal y no hay que hacer más cambios, pues ponemos a Miki de delantero. No marqué goles, pero me acuerdo que ese debió ser el último que marqué, sí. Y como en Felanitx estás ese año y medio,
2 años y medio estoy en Felanich. 2 años y medio y luego te vas al Constancia. Y de Constancia al Calviá. Al Calviá. El entrenador fue Julián Ronda, entonces me conocía de Felanich. Fue otro verano igual, de esto de que yo pensaba que no iba a tener equipo. Y al final recibí una llamada suya a ver si quería ir a Calviá. Evidentemente le dije que sí. Ahí ya sí que no había un objetivo de ascender, era otro tipo de contexto. Y el año de Calviá es uno de los más divertidos en el fútbol ya amateur de los que he vivido. Es verdad que recuerdo con mucho cariño el vestuario del Ferriolense, éramos muy jóvenes y muy disfrutones, nos lo pasábamos muy bien, pero el año de Calviá, que ya soy un poquito más maduro, la gente que conocía en aquel vestuario, de hecho uno de mis ayudantes este año en el cuerpo técnico, Juan Pérez, lo conocí allí en Calviá, es una persona con la que he mantenido relación y ahora está trabajando con nosotros en el Baleares femenino, y la verdad es que fue como año positivo por cómo nos llevábamos. Al final se salvó la categoría, tampoco era, o sea, el objetivo no era ni estar muy arriba ni muy abajo, pero bueno, salvamos la categoría sin más, sin pena ni gloria, y recuerdo pues con cariño esa etapa allí en Calviá. Y bueno, como has dicho antes, ¿juegas algún partido como delantero? Sí, algún rato, más que algún partido, bueno, algún rato. ¿Algún rato? ¿Cómo recuerdas esos momentos? Pues recuerdo que, ostras, hubo un día con el Génova que tuve la opción de poder marcar un gol y no me la pasaron, estaba yo solo delante de la portería y me enfadé muchísimo, porque claro, una persona que juega de portero toda su vida y de repente se encuentra con una situación así, aparte creo que fue un partido que ganamos, yo qué sé, 4 o 5-1 y era como el último gol que me pusieron a mí ahí a sumar y no me la pasaron y me enfadé bastante. Bien, a ver, yo lo he llevado con naturalidad por lo que te he dicho, es decir, yo de primeras en el cole jugaba siempre de jugador. Y pues, es verdad que siempre he sido grande o más grande de la edad, de los que destacaba por altura en la clase, pues quizás a lo mejor por golpeo pues lo tenía más fuerte, entonces es una cosa que llevaba natural y que pues si había un partidillo pues yo me metía de jugador, pues si había que tirar una falta pues yo tiraba una falta, evidentemente en partidos de liga no, pero era algo que yo llevaba natural y los compañeros lo sabían, entonces como lo sabían pues también se aprovechaban. ¿Y cómo se dio el cambio de Calviá a Génova? El cambio de Calviá a Génova, me acuerdo que estaba lo cerré con el Calviá, es decir, con el Génova, era uno de los rivales que habíamos tenido en la temporada en preferente. Me ofrecieron ir, dije que sí, y recuerdo que estando de vacaciones en Menorca con la que ahora es mi mujer, recibí una llamada del Playas de Calviá de tercera división a ver si quería ir allí. Entonces lo primero que hice fue llamar al Génova, a Alfonso, y le dije, escucha, me ha llamado el Playas para su equipo de tercera, pero voy a decir que no, porque al final yo ya te he dado la palabra y no quiero romperla. También soy un poco así, es decir, si yo ya había quedado en una cosa con el Génova, pues bueno, no es la misma situación a lo mejor que la que viví en Felanich, que fue en mitad de temporada, que fue una decisión consensuada. De hecho, ahí no habíamos ni empezado a entrenar, es decir, me imagino que se enteraron que no seguía en Calviá y me debieron llamar por eso. Pero al final decidí que no, me quedé en Génova. Sí que es verdad que la última temporada mía en Génova vuelve a ser una temporada de lesiones a nivel de tobillos. Sufrí muchísimo en los tobillos, me lesioné los dos y es un año en el que yo empiezo a entrenar en el fútbol base del Mallorca, justo coincide ese año. Así que al final tuve que tomar la decisión de si seguía como jugador de preferente en Génova o si ya me empezaba a decantar más un poco a algo que me llamaba mucho la atención, que era estar en los banquillos, aprender, enseñar lo que yo sabía a lo mejor a chicos más jóvenes. Y sé que le hice un traje a Alfonso porque al final los dejé, pues el último mes, es verdad que estaba lesionado, pero los dejé en cuadros y accedí a formar parte del fútbol base del Mallorca. ¿Y en qué momento decides ponerte a entrenar? Pues como te he dicho, yo creía desde que era cadete que era algo que iba a hacer, o sea, independientemente sin saber a qué iba a llegar como futbolista, que al final fue a nada, pero yo sabía que en algún momento me iba a dedicar a ser entrenador porque me llamaba mucho la atención. Es verdad que cuando era a lo mejor más joven me gustaba por igual entrenar porteros, porque era algo que me gustaba mucho. De hecho, en San Francisco entrené porteros de fútbol base. Siendo jugador del FIDE, que era infantil o cadete, echaba una mano a los porteros pequeños. En el Calviá también entrenaba a los porteros más pequeños antes de mi entrenamiento. Era algo que me gustaba mucho y me llenaba. Pero yo creo que desde que, bueno, al final cuando conocí a Pep Sansó y vi su manera de entrenar, la manera que hablaba del juego,
al final yo era una persona que, como venía de Palma, era el único jugador de Palma el primer año que jugaba en Campos. Me venía a buscar él, me llevaba a Campos y me devolvía a mi casa con la carretera antigua, no con la de ahora que llega más rápido. Entonces, teníamos muchísimas charlas, muchísimas horas de hablar de fútbol y yo era como una esponja. Estaba en ese modo de decir, buah, todo lo que pueda voy a aprenderlo porque esto en algún momento voy a poder utilizarlo y me va a servir para algo. Entonces yo creo que desde esa época ya quería ser entrenador. Y luego es verdad que en el momento en el que se me junta un final de temporada en Génova con muchas lesiones y me sale esta opción de poder incorporarme al juvenil B del Mallorca, pues no hay dudas. Yo me acuerdo que hablar con Alfon y decirle, escucha, me ha salido esta oportunidad, tío, me gustaría aprovecharla, no me pusieron pegas y desde ese momento, pues hasta ahora. Es verdad que había entrenado a equipos pequeñitos del Ferriolense, Escoleta, Alevín, que no competía, el San Francisco Fútbol 7 Prebenjamines, pero esto ya era otra cosa. Es decir, pasar a un juvenil autonómica como segundo entrenador, pues bueno, era un paso importante. ¿Fue una decisión difícil o fue bastante fácil? No, fue bastante fácil. Es verdad que una anécdota que tengo yo es que cuando entrenaba niños pequeños en el San Francisco, bueno, dejé de entrenar, estuve 2 temporadas y ni me ofrecieron seguir, ni yo mostré tampoco interés por seguir en otra categoría y empecé a entrenar en el Baleares. Uno de los entrenadores, Juan Ángel, se fue del San Francisco al Baleares, nos conocíamos del Sanfran, me dijo si me apetecía estar con él de cuerpo técnico, evidentemente le dije que sí. Ya ves que yo a cualquier cosa que me proponen, si veo que es un reto, puede ser algo para mejorar, le digo que sí. Y formé parte del cuerpo técnico del infantil del Baleares, entrenábamos en el estadio, pero fue una de las temporadas en las que renové con el Felanich, me coincidían horarios, si hubiera quizás sido un club de Palma o Calviá o Génova, a lo mejor lo habría podido compaginar, pero el hecho de seguir un año más en Felanich era inviable por horarios, era muy complicado, entonces tuve que renunciar a ese Baleares con Juan Ángel en un infantil y mira, ahora las vueltas que da la vida que vuelvo a poder estar en el Baleares y nada, fue una decisión bastante fácil. Yo desde que podía combinar las dos cosas, jugar y entrenar, lo hacía. Es decir, en Ferrol se lo hacía, en Felanich hasta que pude lo hacía, en Génova lo hice y luego ya di ese paso, pues digamos, a algo un poco más serio. Al final el compromiso que requiere un juvenil nacional no es el que requiere un Benjamín. Por muy en serio que te lo tomes, al final no es lo mismo 4 entrenos compartido o viaje que 2 entrenos a la semana, que no es lo mismo a nivel de dedicación. ¿Y cómo se dio la oportunidad de poder entrar en ese juvenil B del Mallorca? Pues un amigo, que era Xavi, era preparador físico del juvenil B, lo dejó, el entrenador en ese momento era Santi Miralles y contactaron conmigo. De hecho, hacía pocas semanas que habíamos acordado un amistoso juvenil B del Mallorca contra Génova, entre semana, y habíamos jugado en Son Bibiloni allí con el Génova. No sé si eso aceleró algo o no, me vieron allí, se enteraron que había la opción de que lo dejara y bueno, pues me ofrecieron incorporarme al cuerpo técnico. Empecé en noviembre, diciembre y desde entonces pues estuve ahí bastante tiempo. Sí, ¿y del juvenil B pasas al cadete? Hice 2 años, un año de segundo entrenador con Santi Miralles en el juvenil B, el año siguiente con Pep Sansó también en el juvenil B y luego me bajaron al cadete A de segundo entrenador, que es el año que conocí a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es un punto de aparte de mi vida, hemos compartido cuerpo técnico 10 años, es mucho más que un primero y un segundo, mucho más que un amigo, es una persona más de la familia, igual que yo para él también soy una persona más de su familia y es el año de crecimiento exponencial, o los años, mejor dicho, porque son 10, porque Carlos está, si no más enfermo que yo, igual, y cualquier idea que teníamos nos retroalimentábamos. Recuerdo que fuimos los primeros en el fútbol base de empezar a hacer sesiones de vídeo, grabar entrenamiento, grabar partidos, pasarlo a los chicos en la etapa cadete, estoy hablando, es decir, era una barbaridad lo enfermos que estábamos, el tiempo que teníamos, la energía que teníamos porque éramos jóvenes, y fueron 10 años con él, alternando pues categorías y club, porque al final también entrenamos al San Francisco División de Honor, que
son los mejores años de mi vida en cuanto a fútbol. Así como jugador he disfrutado mucho en el fútbol base, sobre todo. Esos 10 años y la amistad que llevamos desde que no estamos juntos entrenando, pero que mantenemos, es lo más grande que me he llevado yo del fútbol. Y estando en el Mallorca también jugáis un torneo Brunete, ¿no? Sí, ese primer año el Mallorca no tenía alevines porque no tenía todo el fútbol base completo, y con Chim López, que actualmente está en el primer equipo en el cuerpo técnico, se decide montar un alevín cogiendo jugadores de selección balear, jugadores que el año siguiente sí que se iban a fichar para el infantil, y nos vamos a lo que ahora es el BBVA estos de la liga, ¿no? Que juegan todos los equipos de primera división que juegan ese torneo. Pues nos plantamos allí con la ilusión de vivir la experiencia, con un grupo también, una generación espectacular, muy buena a nivel humano y a nivel futbolístico. Y lo chulo de ese torneo es que me acuerdo que jugamos la fase de grupos, nos faltaba un partido y nos quedábamos sin opciones ya de pasar de ronda, por decirlo así. Y recuerdo estar en el hotel con los niños, porque al final eran sub-12, tenían 10, 11, 12 años, haciendo concurso de saltos a la piscina y se lo estaban pasando bomba, cuando recibimos la llamada de un papá que estaba viendo se jugaba más en el Carranza, en el campo del Cádiz, que estaban viendo el Osasuna-Almería, y no me acuerdo qué partido era, que si se daba un empate nos daba opciones en la última jornada de clasificarnos, y se dio un empate. Entonces sacamos a todos los niños del agua, nos fuimos a las habitaciones a descansar, y a la mañana siguiente jugamos contra la Almería, ganamos 1-0, pasamos de ronda y fuimos pasando eliminatorias, como aquel que no quiere la cosa, una por los penaltis contra Osasuna, otra ganándole al Deportivo, y nos plantamos en la final contra el Español. Es verdad que eliminó el Español al Atlético de Madrid, que era el coco, porque me acuerdo, no sé si os sonará, pero estaban los hermanos Obama, que eran muy míticos, muy famosos, espectaculares a nivel potencia, eran increíbles, y el Español se los cargó y fue el rival que tuvimos en la final que empatamos, tanda de penaltis. Tuvo Monchu, jugador que ha estado en el Barça, Valladolid, tuvo el penalti decisivo, no lo marcamos en esa acción, la tanda de penaltis siguió y acabamos perdiendo la tanda de penaltis. Me acuerdo que luego Monchu, la temporada siguiente, se hizo otro torneo también así internacional y tuvo su venganza particular y marcó un penalti en la tanda a lo Panenka, fue espectacular también. Pero sí, fue un torneo chulo. La verdad es que no íbamos con tanta expectativa y al final, pues bueno, quedar subcampeón de ese torneo de España con las canteras de primera división fue chulo. Vale, y con el San Francisco vivís una experiencia en China, ¿no? Y ganáis un torneo. ¿Cómo es eso? Sí, el primer año de División de Honor con el Sanfran, nos invitan a un torneo en China para promocionar pues un poco la liga. Al final San Francisco formaba parte con convenio del Mallorca, éramos un club convenido, y fuimos a jugar a China, un torneo de 15-18 días estuvimos allí, un torneo internacional, había equipos de China y había un equipo alemán, y fue una experiencia chula también, porque al final ya no es lo mismo que irte a jugar un torneo con alevines o el típico torneo que te vas en Semana Santa, aunque vengan equipos de fuera, que es muy chulo. Irte a un país tan diferente, choque cultural a nivel de cualquier cosa, de comer, de comunicarte con ellos, de pasear. Fue muy chulo, la experiencia fue muy divertida, y además, pues eso, al final a nivel de torneo conseguimos ganarlo y bueno, nos sirvió mucho también esa temporada para cohesionar al grupo. Al final fueron muchísimos días juntos, muchísimas horas juntos, hicimos muchas dinámicas con los chicos. Es algo que aún recuerdan. Creo que este año he hecho 10 años del torneo, y es algo que cada vez que sale el tema con alguno de los jugadores implicados lo recuerda con cariño, porque fue muy especial. Bueno, y si quieres, para no ir año a año con todos los años que has estado con Carlos, si quieres ir haciendo un poco un resumen. Sí, yo a lo mejor lo separaría por etapas. Quizás los 3 primeros años del San Francisco ya veníamos de estar 3 años juntos entre cadete y juvenil nacional, pues teníamos una idea muy clara de cómo queríamos que jugaran nuestros equipos. Era una categoría súper exigente, la División de Honor. Pues bueno, ese San Francisco, para que te hagas una idea, es el mismo que sube con el gol aquel que yo marqué. Es decir, desde esa época el San Francisco aún no ha bajado de División de Honor. Entonces era un reto para mí a nivel más personal ya el decir, ostras, el equipo con el que yo conseguí subir a División de Honor pero no jugar,
ahora lo puedo entrenar. Era algo espectacular a nivel de sensaciones, porque era un reto y una responsabilidad muy grande. Conseguimos hacer años muy buenos, siempre con la intención y la vocación de formar al futbolista para que pudiera seguir dando pasos en su carrera profesional. Y de esos 3 años con el San Francisco, pues conseguimos promocionar al Juvenil A del Mallorca, estar 2 temporadas con el Juvenil A de Mallorca, con otros objetivos, evidentemente, objetivos de estar lo más arriba posible. Es verdad que con una diferencia grande en cuanto a canteras, porque al final jugar contra Barça, Español, DAM, Zaragoza, Girona, pues no es fácil, pero bueno, intentábamos competir. Y lo que te digo, siempre con la vocación esta de nutrir luego a filial o a primer equipo de jugadores lo más preparados posibles. Después de esas 2 temporadas volvimos a hacer un año más que coincidió con la pandemia, con el San Francisco, un año muy raro, porque se dividió el grupo de División de Honor en 2, se jugó un grupo más catalano-balear y otro más de Aragón. Luego se dividía el grupo también en 2 entre la fase de campeones y la fase de descenso. A nosotros nos tocó caer en la fase de descenso con la Peña Raval, con el Mallorca también, que cayó en esa fase de descenso, y al final salvando la categoría, pero una temporada muy rara, muy complicada, porque a nivel de gestión de plantilla era una plantilla muy larga, se empezó a introducir aquello de 18 convocados, ya no 16, que cambió mucho la manera de poder preparar un partido, porque no es lo mismo tener 3 o 4 cambios que poder tener a 7 jugadores en el banquillo que te pueden cambiar casi el 11 completo. Y de ese año volvimos a promocionar al Mallorca Juvenil División de Honor, que es de la etapa moderna, porque con Santi Miralles se hizo Copa del Rey Juvenil A, con Pepe Gálvez también, pero en esa época de ahora que ha cambiado la Copa del Rey Juvenil, que se juega con la clasificación de la primera vuelta, conseguimos meternos por primera vez en ese formato en la Copa del Rey. Acabamos la liga entre los 4 primeros, incluso por fases estuvimos disputando el segundo o tercer puesto, y nos tocó en la primera ronda el Español, que nos eliminó. Era partido único en su campo por mejor clasificación, acabamos perdiendo 2-1. Pero fue una experiencia chula también. Al final te enfrentas a los mismos equipos que has jugado contra ellos, pero no es lo mismo. Es una competición diferente que es muy chula. La verdad es que fue divertida, atractiva. Y luego, bueno, los éxitos que consiguió Carlos a raíz de eso, que son evidentes y aparte muy merecidos. Es decir, él siempre dice que la piedra se puso antes de que consiguieran ellos los premios o los trofeos. Pero la verdad es que vivirlo desde fuera como una persona cercana a él fue chulo también, fue bonito. De ahí es verdad que se pasa a una profesionalización del club. Yo soy maestro de profesión, yo por las mañanas trabajo en un cole, algo que me llena muchísimo, es vocacional también, y para mí era incompatible lo que me pedía el club para dejar de trabajar. Entonces yo no pude acceder, como otros compañeros sí que por sus condiciones o porque al final tomaron una decisión que al final, si te arriesgas, lo que hemos comentado un poco antes, cuando eres un jugador mallorquín, si no sales fuera, pues si no te arriesgas, te conformas con lo que hay aquí. Yo no pude optar a eso, tampoco me arrepiento, porque al final tengo la vida que quiero y disfruto también, aparte de lo que hago con el fútbol. Y después de un año en el cadete, de volver otra vez al cadete, decidí salir. Ese es el periodo que dejo de trabajar ya con Carlos Muñoz. Pero bueno, me abrió otras vías, y es verdad que desde que empecé a explorar pues fuera del Mallorca, me doy cuenta que al final la sensación que tengo es que estuve mucho tiempo. No creo que estuviera estancado, porque al final aprendía cada año y tenía compañeros que me hacían ser mejor, porque jóvenes o gente con nuevas ideas que te hace mejorar, gente que viene de fuera, de la península. Al final yo viví con 5 o 6 direcciones deportivas diferentes, con muchísimas ideas. Pero el hecho de salir te abre mucho más la mirada y decir, ostras, sí, eso está muy bien, es una cantera profesional, pero el fútbol de verdad a lo mejor es otra cosa. Y el paso por el Playas, por ejemplo, es un tortazo de realidad espectacular. Al final te vas a una categoría que es complicadísima, incluso con equipos con una estructura preparada, y pese a tener muy buenas intenciones, tanto el club como nosotros como cuerpo técnico, como el grupo humano que hicimos, no estamos a la altura. Al final es evidente, aparte la etapa acaba muy mal y de manera muy desagradable, pero en lo deportivo, más allá de no conseguir los resultados, por ejemplo, el día que nos cesan,
había 22 jugadores en plantilla despidiéndonos, llevaríamos a lo mejor 12, 13 puntos, es decir, íbamos colistas, no habíamos hecho para nada de cerca los objetivos que teníamos, que era la salvación, pero no faltaban a entrenar los chicos, venían con una ilusión terrible, sabían que estaban mejorando, lo agradecían mucho, y es algo que también me llevé. El año de Playas es un año de aprendizaje brutal, de grupo humano excelente, y de, pese a esa mancha que al final yo achaco a, pues a lo mejor gente que no tiene que estar donde está en el momento que menos oportuno es, y que quizás no está preparada para dirigir o tomar decisiones en esos contextos, el momento Playas o el contexto Playas fue espectacular. Volví a coincidir con Carlos Martínez, también estaba Pablo Roca, que ahora es entrenador de porteras del Baleares y con el que pues he tenido mucha relación. Pino, que fue una persona que también nos mostró muchísimo su apoyo, aparte de pues Emilio, Tolo, Armando, que también en paz descanse, Fernando, gente del club que se volcó mucho con el juvenil A, Carlitos, que es un fenómeno, y la verdad es que fue una época bonita pero dura. Es verdad que estos últimos 3 años míos de técnico, tanto Playas como estos 2 con el Baleares femenino, ostras, son 3 años que me están curtiendo muchísimo, porque el año pasado es verdad que es año de primera ref femenina, y es una categoría, si División de Honor es dura, primera ref femenina, que es la segunda división, es durísima. Rivales que al poco las ves en la tele, jugando Eurocopas, convocadas con sus selecciones nacionales. El nivel de exigencia fue brutal. El año pasado lo que consiguió Chema, que venía consiguiéndolo con ascensos en el club, pero el cuerpo técnico que creó, el ambiente de trabajo, la idea que plasmábamos, el cómo enfocábamos las semanas, fue algo espectacular. Aprendí muchísimo de Chema. Al final yo puedo estar ahora donde estoy porque tanto él como Marina fueron las personas que dieron luz verde a que yo me incorporara a ese cuerpo técnico, y es quizás la mejor decisión que he tomado nunca como entrenador. Es decir, el dar este paso al fútbol femenino e involucrarme de la manera que lo hice el año pasado con cuerpo técnico, y este año pudiendo ser el primer entrenador, es de lo que más orgulloso estoy desde que entreno. Y volviendo un momento al Playas, ¿cómo se dio ese movimiento al Playas? Bueno, el Playas consiguió subir tarde, porque creo que suben en la última jornada de Liga. Al final el Playas prescinde de su entrenador, a mí me contactan, me plantean si estaría dispuesto a formar parte del División de Honor, les digo que sí, y empieza un verano, pues yo hace 3 veranos que casi no tengo verano, en planificación, en buscar jugadores, en preparar pues lo que es una División de Honor para un club que hacía muchos años que no había estado en División de Honor. Es verdad que el club se vuelca en cuanto a predisposición y en todo lo que necesitemos, pero es durísimo en cuanto a prepararlo todo. Es decir, en llegar con la mejor gala posible al primer partido de Liga y competir, que era el objetivo que teníamos. Nosotros como recién ascendido, el objetivo era competir, salvarnos evidentemente, sabiendo que cada vez que hay 4 equipos baleares en el grupo de División de Honor, salvarse los 4 es prácticamente imposible, salvarse 3 es muy complicado, y entonces sabíamos que éramos el último invitado a esa fiesta, que el Constancia se había conseguido salvar también antes de que el Playas subiera y tenía jugadores de sobra y una idea de juego que repetían Míster con Sergio, que nos iban muy por delante. Y lo que intentamos fue crear una identidad, fichar jugadores que se adaptaran a esa identidad, respetar a aquellos jugadores que también habían subido y aceptaban un poco, porque nosotros fuimos muy claros con el nivel de exigencia que íbamos a tener. Es decir, bajar el nivel de exigencia porque a lo mejor era un club nuevo en la categoría, que pensábamos que era lo incorrecto, y el objetivo era subir el nivel de exigencia y que los jugadores pudieran ir acercándose al máximo a ese nivel de exigencia. Entonces ese proceso fue complicado. Sobre todo cuando no ganas y semana a semana no ganas. Al final yo lo pasaba mal realmente por los chicos, es decir, a mí pues soy una persona o un entrenador que no tiene ese ego o no necesita la victoria para sentirse mejor. Yo realmente lo que disfruto es cuando veo a mi equipo ganar y disfrutar de que gana, o cuando si no gana disfruta de lo que hace independientemente del resultado. Ese año me minaba mucho el hecho de verlos y verlos sufrir,
porque todos eran jugadores que en Nacional ganaban pues 25 partidos al año, que destacaban en sus equipos, que habían ido a la selección, que eran futuras promesas dentro de sus clubes, y que al final nos juntamos y parecíamos como una selección que se junta para hacer un campeonato, un mundial o una Eurocopa, ¿no? Y fue complicado por eso. Es verdad que yo lo llevaba mejor a nivel personal. Nunca me quitaba la ilusión de volver el lunes con ganas de preparar la semana para entrenar y para diseñar un plan de partido para ganarle a cualquier rival que venía, pero sí que es verdad que ellos, pues tras el día de partido y el día siguiente estaban tocados, totalmente normal, pero como te digo, el día que acabamos nuestro periplo por el Playas, aún había 22 tíos que se partían la cara por entrenar, que querían seguir mejorando, aprendiendo, luchando. Entonces eso también dice mucho de cómo se gestiona el grupo. Creo que es una de las cosas que más me gusta hacer, y que al final yo no sé si soy bueno o no, porque eso lo saben los jugadores y las jugadoras que entreno, si se me da bien o no se me da bien. Pero es algo que me gusta mucho, el gestionar personas. Al final son personas que juegan a fútbol y hay que entenderlos como personas, y después hay que sacarles el rendimiento que tienen como deportistas. Pero el año ese del Playas, en ese aspecto sí que es verdad que cuando pasan los años y lo voy viendo, digo, tenía un grupo humano increíble, y la verdad es que me supo mal no poder estar más tiempo con ellos. Y no sé si quieres contar un poco lo que pasó y cómo te afecta tanto a ti como a tu cuerpo técnico y a los chicos, sobre todo el nivel de gestionarlo. Bueno, lo que pasó no, porque ya se contó en su momento cuando hubo que contarlo, más que nada para defender un poco el honor del cuerpo técnico y del club. Al final se tomaron unas decisiones que nosotros pensábamos que no eran correctas porque no venían del lado deportivo, porque del lado deportivo nos podrían haber echado en el mes 2 de la competición porque no cumplíamos los objetivos, y eso es así. Y como también hay personas que no se van a poder defender y que no van a poder dar su punto de vista, no creo que sea ahora el momento de volver a sacarlo. Pero sí que es verdad que al final respondía a algo extradeportivo. Y se nos planteó una situación, dijimos que no estábamos de acuerdo con esa situación, y yo creo que hicimos lo más coherente. De hecho, luego convencimos a jugadores que querían también dejarlo porque no estaban de acuerdo que se prescindiera del cuerpo técnico. Al final les hicimos ver que su sueño era jugar en División de Honor, que lo habían conseguido, y que independientemente de la persona que estuviera, era un aprendizaje más para su carrera futbolística. Al final a los entrenadores nos echan, a los entrenadores nos cesan, los entrenadores nos vamos de proyectos, pero el jugador tiene que seguir, porque al final lo más importante es el club. Y nosotros íbamos con una idea de hacer crecer al Playas, porque es verdad que tuvimos muchísimas reuniones con Carlos Martínez, con Pino, con Crespí, con Andrés, que era el entrenador del Juvenil B también, en la que queríamos dar una estructura a ese club, de hacer una serie de trabajos que acercaran a jugadores juveniles a dar el paso al filial tercera. Teníamos muchas ideas y estaban muy bien encaminadas, pero la persona que empezó a decidir lo que se hacía y lo que no se hacía no estaba en esas reuniones. Entonces, al final, lo más coherente era que si nos posicionaban a hacer una cosa u otra y no creíamos en ello, decir, pues nosotros llegamos hasta aquí, si tenéis que tomar una decisión, se tomó la decisión, y bien orgullosos. Al final, no sé, es una cosa que yo tengo hijas, y cuando me preguntaban a ver qué había pasado y les explicaba lo que había pasado, pues las veía como contentas y felices de decir, ostras, a mi papá le han puesto en esta situación y ha tomado una decisión lo más coherente posible. Entonces es algo que, bueno, sí, es verdad que no tengo el ego ese del entrenador de ganar gano yo como entrenador, pero es así que es verdad que digo, pues estoy orgulloso de cómo lo gestionamos. Y bueno, sales del Playas y vas al Baleares con Chema, ¿no? Exacto. Es verdad que ese periodo es febrero cuando nos cesan, de febrero a junio. Yo nunca había estado tanto tiempo sin entrenar. Es verdad que en la época aquella en la que me fui del Soledad Paguera por decisión propia, lo dediqué a estudiar y me formé mucho en el posgrado que hice. Pues esa época de entre Playas y Baleares femenino, ¡buah! O sea, me pega la locura. Voy a ver entrenamientos, partidos de cualquier categoría, me reúno con gente, estudio mucho el fútbol, empiezo a diseñar la manera en la que a mí me gustaría generar una identidad de equipo, y me surge, dentro de todas estas acciones que al final empiezo a tomar, la opción de ir a ver al Baleares femenino. Es verdad que yo con Chema coincido en el Ferriolense en tercera hace 20 años, y desde entonces pues nos hemos llevado muy bien, somos de la misma quinta, nos hemos enfrentado cuando éramos juveniles, cadetes,
Y cuando yo entrenaba y él vivía fuera, porque Chema entrenó en el Rayo Vallecano, ha estado en la península en diferentes clubes, siempre que venía a Mallorca, pues venía a ver algún entreno mío con Carlos, hablábamos, nos llevábamos muy bien y nos gustaba mucho la manera de trabajar del uno y del otro. Entonces yo pensé en él y dije, ostras, Chema, me he quedado sin equipo, ¿puedo venir a ver cómo lo haces tú? Y además, primer contacto con fútbol femenino. Yo no había tenido contacto con fútbol femenino más allá de verlo por la tele. Al final, yo a las jugadoras de su equipo las conocía por verlas en partidos de IB3 de los domingos a las 12, pero poco más. Y la verdad es que los entrenos que vi y los partidos a los que fui, me enamoró. Es decir, la manera en la que Chema lo hacía, la idea de juego que tenían, lo dinámico que es el juego, también me imagino que dependerá de las categorías o de la filosofía que tenga el equipo, pero ese Baleares estaba luchando por ascender. Al final el primero de grupo es el Madrid B y después queda el Baleares, que sube en un playoff. No sé, me encantó, hablaba mucho con Chema, estábamos muy en contacto, sin ningún tipo de interés más, porque fui a ver juveniles nacionales, terceras divisiones, segunda ref, a fútbol base, fui a diferentes campos a ver diferentes fútbols. Y es verdad que Chema me llama y me dice que ha pensado en la posibilidad de que me incorpore con él. Y me acuerdo perfectamente del día, de dónde estaba, de cómo fue la llamada, y fue algo que se me ponen los pelos de punta aún. Me hizo mucha ilusión porque era algo que yo veía como, no sé, no me lo había planteado, ya no es que sea alcanzable o no, pero nunca me había planteado esa opción de estar en un cuerpo técnico ya así profesional. El año pasado al final éramos 10, 11 personas de cuerpo técnico dedicados exclusivamente a mejorar a las jugadoras en una categoría súper exigente contra pues, Madrid B, Barça B, Osasuna, Alavés, Villarreal. Era una barbaridad y el reto que se nos ponía por delante, que era la permanencia, era muy bonito. Y la verdad es que no dudé ni un segundo. Es decir, cuando Chema contacta conmigo, que es algo que le estaré agradecido siempre, me da primero la posibilidad de entrar en el fútbol femenino, de trabajar con él, que era algo que tampoco había imaginado y me gustó mucho. Y el hecho de que ahora yo pueda haber seguido dando pasos en el club, tanto esta temporada como la renovación que ya tenemos para la siguiente. Así que fue pues lo que te he dicho, es una de las decisiones, yo creo que las que he tomado, la que más me ha llenado y más satisfacción me ha dado. ¿Y qué diferencias notas entre el fútbol femenino y el fútbol masculino a nivel de gestión de grupo y esas cosas? Esto me lo preguntan mucho. Claro, yo la mayor diferencia que he podido notar es pasar de fútbol base a fútbol amateur. Al final yo siempre he estado en fútbol base, en alevines, benjamines, prebenjamines, infantiles. Al final he pasado por todas esas categorías de fútbol base. Es verdad que en unas más enfocado incluso a lo social o a la escoleta o a la formación, en otras otro pasito más a nivel competitivo, no deja de ser fútbol formativo, pero cuando estás en División de Honor, pues ostras, al final estás compitiendo con un objetivo de no descender o de quedar campeón o de meterte en Copa del Rey. Por eso la comparativa que yo puedo hacer es más en base a las edades. Es decir, yo antes estaba con edades formativas y ahora estoy con edades de competición. Es decir, la gestión, ¿en qué se diferencia? Pues en que en la formación pues estás mucho más pendiente de que el foco es aprender, mejorar, el crecimiento, el desarrollo individual de la persona. Pero ahora estás en una categoría amateur con jugadoras que son profesionales o semiprofesionales, que el objetivo es sacarles el máximo rendimiento y que el objetivo es conseguir unas marcas que tiene el club a nivel de ascensos, de permanencias o de crecimiento como club. Por tanto, la diferencia más grande que yo veo es esta. Es decir, que he dejado de trabajar con niños y ahora trabajo con adultos. Es la gran diferencia que veo. A nivel de gestión, sí que es verdad que yo, pues, el hecho de yo soy maestro, en la mayoría de los colegios en los que he estado, pues el grosso de la plantilla son profesoras. Es decir, yo soy el único profesor que hay en un cole de 25 personas o somos 3 profesores en un grupo de 50. Estoy acostumbrado a trabajar y a llegar a acuerdos y a generar sinergias con chicas, evidentemente, y para mí eso no ha sido diferente. Y aparte, creo que ellas también lo han notado desde el primer momento, porque el hecho de que yo me haya convertido en su entrenador lo vieron como algo positivo y bueno, y lo ven también como positivo la renovación. Entonces me imagino que es porque están contentas, si no me lo harán saber, pero no he notado una gran diferencia en eso, más allá de lo que te digo, formativo o ya a nivel competición. Bueno, y se va Chema. Se desmaya.
Es que lo de no tener nada para aguantarlos es... Bueno, más o menos. Se va Chema. ¿Cómo se toma la decisión de que tú te quedes? Buah, esa decisión también es dura, porque al final cuando Chema decide no seguir, es con la temporada acabada, nos reúne al cuerpo técnico, nos lo comenta. Yo la primera reacción que tengo es decirle que yo tampoco sigo. Me reúno con el club, incluso en 2 ocasiones, y les comento que ya estaba presentado Juanpe, que iba a ser el entrenador del primer equipo femenino, y yo les comento que al final yo entro en el proyecto por Chema y que yo soy una persona que en eso pues intento, ya no es ser fiel, pero sí tener una coherencia en cuanto a que si yo he llegado allí es porque había una persona, si esa persona ha decidido no seguir, creo que lo coherente era no seguir. Entonces al club le comunico que yo no voy a seguir. Evidentemente no tengo nada porque no tenía ofertas de ningún otro sitio y no sigo. En el momento en el que no sigo, evidentemente me empiezan a llegar algunas propuestas, pero no sé, yo la verdad es que no estaba en paz conmigo mismo porque al final yo tomo una decisión por un amigo, por una persona a la que le tengo mucho aprecio y que sé que fue muy duro para él, pero creía que era la decisión correcta, pero que al final yo nunca habría tomado esa decisión de no seguir si él hubiera seguido. Es verdad que luego pues hay un movimiento en el club y parece que Chema va a poder seguir formando parte del organigrama, de ser una figura a lo mejor de nexo de unión entre lo femenino y lo masculino, de estar también a lo mejor en una parte más de coordinación, y a mí es una idea que me gusta mucho porque al final es, ostras, sigue ligado a un proyecto que lo ha hecho suyo. Al final el Baleares femenino, hay muchísima gente que ha puesto su vida en ello y que a lo mejor no se ve o no se reconoce, y Chema es una de esas personas. Al ver yo que puede seguir ligado, pues doy mi palabra de que también seguiré. Al final pues lo acepto que no sea el entrenador, pero que como sigue formando parte del club o que va a estar ligado de alguna manera, pues que el año del Calviá, del Génova y del Playas de Calviá, decir, ostras, ya he dado mi palabra, pero ahora yo había dicho que si no seguía me iría. Entonces me vuelvo a reunir con el club y les digo, escuchad una cosa, yo os dije que no iba a seguir si no estaba Chema, pero como ya os había dado mi palabra que seguía, por mí seguimos adelante. El club lo aceptó y empezamos a trabajar, a planificar la temporada. Al final, en el club, Juanpe hace un trabajo en verano descomunal a nivel de reuniones con jugadoras, ya no del primer equipo, del filial, del C, del D. Hay cuatro equipos en la sección femenina y se carga muchísimo de trabajo. Yo creo que al final, ya no sé si le sobrepasa, pero Juanpe al final la ilusión que tenía era entrenar al primer equipo y ve que está haciendo muchísimas otras cosas que no son entrenar al primer equipo, y quizás eso le pese. Empieza la pretemporada y no disfruta durante la primera semana. Además nos lo comunica el cuerpo técnico, es súper sincero y nos reúne y nos dice, no estoy disfrutando de esto, y era algo que era lo que más ilusión me hacía en el mundo. Era otra de las personas que había trabajado mucho por el Baleares femenino, y le comunica al club que no va a seguir. Entonces llevábamos una semana de pretemporada, me reúne el club, me ponen en contexto, me dicen, Juanpe ha decidido no seguir, ¿tú quieres seguir o no quieres seguir? Y yo les digo, hombre, yo no quiero dejar tirado al grupo, y me preguntan también si me veo con fuerzas. Es decir, después de todo lo que ha ido pasando, porque al final son muchos cambios y a nivel emocional también todo eso afecta, me preguntan si yo querría seguir y si me veo con fuerzas de seguir. Y les digo a las dos preguntas que sí. Y entonces desde esa segunda semana de pretemporada pues ya nos hacemos cargo del equipo, reajustamos un poco a nivel de cuerpo técnico. En Navidad hemos tenido que volver a reajustar por problemas personales que han tenido algunos de los miembros. Y al final ha sido una temporada súper convulsa en eso, en todas las cosas extradeportivas que han ido pasando. A nivel deportivo también, ya no solo con resultados, sino pues es que prácticamente todas las jugadoras, por no decir todas menos las que caben en una mano, han tenido algún tipo de lesión que les ha impedido jugar algún partido o varios partidos, lesiones pues graves de rodilla con operación, jugadoras que venían lesionadas de temporada anterior que también han tenido un proceso de recuperación. Se han juntado muchísimas cosas y es verdad que es, como te he dicho antes, desde que doy el paso de Mallorca a Playas y Baleares, el año del Baleares sobre todo es un año de crecimiento, de aprendizaje y de adaptabilidad descomunal, porque nos han pasado tantas cosas que lo fácil era rendirse, y es una de las cosas que, esa sí que la comentamos mucho, estamos muy orgullosos como cuerpo técnico y orgullosas como equipo,
que el no haber bajado los brazos durante todo el año es algo que nos va a servir seguro para el año que viene. Es un aprendizaje que nos llevamos y es algo que vamos a poder usar en los momentos complicados del año que viene, que seguro que va a haber, porque al final el objetivo va a ser otra vez muy ambicioso. Nos va a venir bien todo lo que ha pasado este año. Al final yo soy muy de esa creencia, que al final todo lo que pasa por algo y ese algo, si lo sabes usar en tu beneficio, al final es aprendizaje. ¿Y cómo se cierra tu renovación para el año que viene? Pues súper fácil. La verdad es que no puse ni condiciones. Es decir, mi condición era que pudiéramos seguir trabajando en equipo. Al final es una cosa que yo es lo que más he valorado. Es decir, por suerte estoy en una posición donde el cuerpo técnico no somos 2 o 3 personas, que eso también lo he vivido en fútbol base, es lo más habitual. Es un entrenador y un delegado que te hace de segundo, que te hace de entrenador de porteros, que tú eres el encargado del material, y eso es lo habitual y lo que hemos pasado todos en cualquier club. Yo desde hace unos años tengo la suerte de poder trabajar con cuerpos técnicos y es algo que es un pasito más, es subir un poco el nivel en cuanto a todo, porque puedes llegar a muchas más cosas y profundizar, que es una cosa que a mí me gusta mucho. La renovación es muy fácil, al final quieren que sigamos, nosotros como cuerpo técnico queremos seguir y en cuestión de una reunión nos bastó el hecho de poder decir seguimos adelante y el objetivo es empezar a renovar el máximo número de jugadoras que podamos de esta temporada porque confiamos mucho en el producto que hay aquí. Bueno, ¿qué consideras que te está aportando esta etapa en el Baleares? Pues me está aportando mucho crecimiento porque al final el hecho de no dominar el fútbol femenino en el momento en el que me da paso Chema para trabajar en su cuerpo técnico ha hecho que me empape muchísimo de cómo se juega, de cómo son los rivales, de cómo se plantean los partidos. El hecho de que no sea fútbol base, como te he comentado antes, también hace que pues, hay una parte evidentemente que es un deporte y es un juego y se tiene que aprender y se tienen que mejorar cosas en los entrenamientos, pero que va muy enfocado a la competición, que era algo que a lo mejor yo no había hecho por estar tanto tiempo en el fútbol base. Entonces es algo que es lo que más me está aportando, ese crecimiento personal, ese crecimiento como entrenador de mejorar. Lo veo como un reto también, es decir, a mí me gustan mucho esos retos y son cosas que creo que durante mi carrera las he ido aceptando y abrazando porque he hecho de muchas cosas en diferentes sitios y al final es algo que me permite estar siempre en alerta bien entendida, porque puedo aprender de cualquier situación, ya sea a nivel personal, humano, ya sea a nivel de gestión de grupo, ya sea a nivel de gestión de partido, que creo que es algo que es diferente a lo que venía haciendo últimamente, ya sea en mi etapa en el Playas o en fútbol base. Entonces es algo que sí que es verdad que me mantiene como siempre en alerta, siempre en reciclaje, siempre vivo, y es algo que a la vez me atrae mucho porque es una sensación muy agradable el poder estar en esa situación de querer mejorar y querer aprender. Ya preguntas más generales de tu carrera. Si te tuvieses que quedar con un solo entrenador que hayas tenido, ¿cuál sería? Sería Pep Sansó. Al final es el entrenador que más me ha marcado y más me ha entrenado y creo que es el que al final me permite llegar a donde llegue o ser quien soy en el mundo del entrenamiento por todo lo que he aprendido de él. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor momento y tu peor momento en tu carrera, tanto como jugador como entrenador? A nivel de jugador, yo la felicidad que tuvimos el año del ascenso a División de Honor creo que es algo que es poco repetible, es decir, es una sensación única. Aparte de todo lo que conllevó ese ascenso, lo que te he comentado de la liguilla de ascenso, el ser un equipo que empezó muy bien pero no acabó tan bien, es una sensación increíble. El peor como jugador, evidentemente, fue el proceso de lesión y todas esas veces donde a lo mejor pues, me llevé algún varapalo que bueno, que no es agradable para nadie, evidentemente nadie los merece, pero que al final forman un poco o forjan también el carácter que vas a tener y el camino que vas a seguir. Como entrenador, el peor momento, pues sin duda el fin en el Playas de Calviá, es el peor con mucha diferencia. Y el mejor momento como entrenador es el que te he comentado, el hecho de decirle que sí a Chema para sumarme a ese proyecto y el poder estar disfrutándolo ahora es la cosa que creo que ha marcado lo sabré con tiempo, pero que ahora mismo creo que es la que más ha marcado mi futuro reciente. ¿Qué cualidad dirías que te define más como entrenador? Pues yo creo que antes era un entrenador más pasional y lo he ido modulando. Creo que soy un entrenador que no pretende que
todas las jugadoras o todos los jugadores hagan lo que yo quiero y como yo quiero y se lo tomen como yo creo que me lo tengo que tomar o como yo me lo tomaría. Acepto mucho o soy muy flexible, creo que soy flexible y que me adapto bastante bien a eso a la hora de gestionar el grupo. Y al final yo esto lo veo como un deporte, pero que es un juego. Y como juego tiene que ser divertido. Tanto el entrenamiento como el momento de competir, aunque sea competir, te tiene que hacer sentir bien y te lo tienes que pasar bien. Es una consigna que yo tengo para mí mismo, ya la tenía cuando era pequeño sin saberlo, porque yo jugaba porque me gustaba, pero que la he mantenido durante los años, entonces es algo que para mí es clave, esa flexibilidad que pueda tener como ser humano entrenador hacia esos seres humanos jugadores y también la permisividad de la diversión, porque creo que es clave en un deporte y en un juego. ¿Y qué consejo le darías al Mike Mayans de 18 años? Pues el que me dieron cuando me lo tomaba demasiado en serio y no hacía falta tomárselo tan en serio. A lo mejor es la etapa en la que yo más cerca veía que podría a lo mejor dar ese pasito, que al final luego depende de muchas cosas el convertirse en profesional o no, pero es verdad que la etapa de cadete y juvenil me enfadaba demasiado con cosas no controlables. Yo creo que no sabía gestionar las emociones y es algo que ahora como entrenador le doy mucha importancia y mucho valor a los equipos a los que entreno. Me daría ese consejo, que supiera gestionar mejor las emociones y que aceptara sobre todo momentos malos y emociones malas. ¿Algún sueño por cumplir? Pues sueño por cumplir, el ascenso con el Baleares es el que tenemos más cercano ahora mismo. Me encantaría devolver al Baleares a la categoría en la que estaba el año pasado y en la que se merece, y a partir de ahí pues todo lo que sea crecer dentro del club con el equipo es algo que ahora mismo es lo que más mi ilusión me hace. Es decir, soy una persona que vive bastante también el presente, que sé que esto en cuanto haya resultados malos pues también se acaba, es la vida del entrenador, entonces subir sería un sueño, crecer dentro del club y con el equipo sería otro así a futuro inmediato. ¿Y alguna espinita clavada? Bueno, yo siempre digo que me habría gustado probar o sentir ser un jugador profesional. Es una cosa que es verdad que yo cuando era pequeño pues jugaba fútbol para pasármelo bien, pero con el objetivo de llegar lo más arriba posible. Si al final lo más arriba posible era lo que hice, pues no tengo espinita clavada, pero sí que me hubiera gustado vivir pues esa sensación de lo que vive un futbolista profesional en sus carnes, que debe haber cosas positivas y otras que no son tan positivas, pero el hecho de pues vivir una temporada como profesional, que sí que la viví en segunda vez, entrenar por las mañanas, sentirte profesional, tener unos medios adecuados para poder desempeñar tu labor, eso lo tuve, pero poco en el tiempo. Es decir, me hubiera gustado tenerlo más tiempo. ¿Y qué es el fracaso para Mike Mayans? Pues el fracaso es no intentarlo. Al final, por ejemplo, en nuestra categoría somos un montón de equipos que luchan por ascender y asciende uno. Entonces, todos los demás fracasan. Es que el fracaso para mí es una palabra que se usa mucho y a lo mejor no se le da la importancia que tiene o que te puede, lo que te puede restar como a nivel emocional. Fracasar es no intentarlo o rendirse. Nosotros, por ejemplo, este año con el equipo sabemos que el objetivo de ascender no lo podemos conseguir a nivel matemáticamente de ascenso directo. Fracasar sería rendirse y no luchar todos los partidos como si no fueran el último. Y además es un ADN nuestro de equipo que nos pide también la afición, el darlo todo hasta el último segundo, hasta el último balón, hasta el último partido. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen el día de mañana? El día de mañana, que me refiero... Bueno, cuando pasa mejor vida. Me refiero a cuando dejes de entrenar y eso. Bueno, pues supongo que como una persona que se preocupaba por los jugadores o jugadoras que tenía, que intentaba tomar decisiones en función de la mejora de esa persona, tanto en lo deportivo como en lo personal. ¿Y me gustaría que me recordaran como una buena persona? Sí, pero a ver, supongo que habrá gente a la que he entrenado que me recuerda como un buen entrenador y gente que me recuerda o tiene una experiencia negativa hacia mí como técnico y como persona. Al final yo también la tengo como jugador de entrenadores que he tenido. Me gustaría que, pues yo les digo mucho a los jugadores y jugadoras que entreno que el día que se hagan entrenadores entenderán mucho las decisiones que se toman. Entonces, bueno, que me recuerden como alguien que en un momento de su vida les impactó de una manera positiva o negativa, ya sea positiva para crecer y negativa también. Es decir, que mis decisiones, aunque hayan sido malas para una persona a nivel deportivo, nunca en lo personal, les hayan servido para por lo menos cuestionarse si lo que estaban haciendo era correcto o no, si podían dar un poco más de sí. O sea que con eso ya estaría bastante conforme. ¿Y qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Pues, ¿qué no significa el fútbol? Es decir, yo no recuerdo un momento en mi vida en el que no esté presente el fútbol. De hecho,
A mí mis padres siempre me lo decían, antes de aprender a andar ya sabía chutar. Me cogían así de las manitas, me ponían medio de pie y chutaba. No tengo el primer recuerdo en el que haya un balón en mi casa, es que está desde siempre, desde que estoy yo. Para mí el fútbol es, se dice mucho la frase esta de lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero es que inunda el día, es decir, el momento en el que no estás trabajando, no estás y tienes la cabeza libre, se te va al fútbol, se te va a una tarea, se te va a una mejora. Con el cuerpo técnico que tenemos ahora, pues estamos todo el día dándole vueltas a cosas que podemos mejorar. Para mí es una manera de vivir y es una manera que llena e inunda todo mi día, que perjudica muchas veces a mi familia, a mis hijas, a mi mujer, a mi hermano, a toda la gente que tengo cercana, porque les roba muchísimo tiempo, pero es lo que más me hace feliz. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas con los que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Si tuviera que hacer la que he entrenado, es verdad que he tenido suerte de entrenar primero muchos años en División de Honor y a muy buenos jugadores. Voy a ser muy injusto con muchos, pero bueno, pondría a Elías, portero del Andratx, en portería. Haría una línea de 4 defensores, aunque no estén bien colocados, pero creo que son grandes defensores todos ellos, con David López, con Pablo Ramón, con Raúl Prada y con Fran González, jugadores que he entrenado también en División de Honor. En medio del campo colocaría a Xavi Sintes, a Miquel Llabrés y a Javi Llabrés. Y arriba a Marco Asensio, a Brandon Thomas y a Ángel Rodado. Vale, y si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas a los que has entrenado, ¿cuál sería? Jugadores con los que he compartido vestuario, y aquí los pondría por diferentes motivos, ¿de acuerdo? Como no me puedo poner a mí, pondría a Miguel Ángel Moya, que es el portero con el que he jugado que más lejos ha llegado, y al final era una rivalidad sana que teníamos y aprendía también bastante de él. En defensa voy a tirar ahí un poco de guiñitos. Pondría a Roque y a Tito Tobar, que eran dos centrales espectaculares en tercera división. Y aunque estén un poco desordenados, también pondría a Iván Ramis y a Chemita Expósito, ¿vale? Ahí, guiñito para Chema. En medio campo, un jugador con el que jugué en fútbol base, Javi Moreno, en el CIDE, espectacular, que también estaba en el Porreras. José Contreras también en medio del campo. Vadillo en el mediocentro también. Arriba pondría a Salvi, a Salvador Cañete, que jugó conmigo en Campos y fue al Atlético de Madrid después. Un tío fenomenal y un delantero espectacular. Toni Cantos, que es uno de los grandes goleadores de la tercera división, y coincidimos poco también en vestuario, pero Víctor Casadesús, que es un jugador que acababa su etapa juvenil y entró en el filial y pues, se le caían los goles de los bolsillos. Es verdad que tengo poca experiencia de momento en banquillos de fútbol femenino, y para no ser injusto haré el último 11 que sacamos, y así también está representado el fútbol femenino en esta charla que hemos tenido, ¿vale? El último 11 con el que jugamos fue Sandra en portería, que era una jugadora que ya estaba también el año pasado en el equipo, Andrea y Julia de centrales, Marta Vélez, Fati, recientemente convocada con la selección de Uruguay. Jugamos en medio con Cora, jugadora del equipo y capitana, y Naroa, Avi de media punta, y en la punta de ataque Neus Perelló, Ishiar y Nuria Pomer. Perfecto. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Mike, por venir y por apoyar el proyecto. Gracias por invitarme y ha sido un placer.